Bueno. ¿Quién nos deparará hoy la vida? What? Ah, que era un zombie. Que era un zombie, loco. Pensaba que era una persona. Yo, parce. Nadie en radio, como siempre. Milagro, yo pensé que no andaba por ahí. Sí, me acabo de despertar. Estaba en casa. Ah, qué bien, qué bien. Porque cada vez que digo Kibo, parce, me contestas tú. Porque soy el único que está por acá, supongo. No sé, pero es que casualidad cuando digo a alguien en radio no me contesta nadie o me suele contestar otra persona, pero cada vez que digo Kibo, parce, me contestas tú. La vida, supongo. Misterios. Oye, ¿estás en el ¿Será que refugio? soy yo? Digo, Oline, hostia, sola. ¿Tú me contestarías entonces? No, te diría que pasa ahí yo. Pasa y yo, ok. Y yo. En refugio. ¿Has visto a Heather? No, yo me acabo de levantar. Buah, tío, tengo un caca mental y hago los roles. Impresionante. No sé quién pertenece ¿No a has qué. puesto las extensiones? No, no me la he podido poner todavía. ¿Por qué no me han dejado? Dale, porque parece... Es que tú no sabes los días... Ay, los días que he tenido. La verdad. A ver, cuéntame. Ayer desapareció Heather. Eh, Joder. Me dejó una nota en la taquilla de que se iba a ocultar su rastro de la gente que la amenazó. Que por cierto, el otro día te dije, ven a la MU, que tengo que hablar contigo. Que era precisamente de eso. De Buenas. que... Oli, de que le habían dejado una nota a Heather ahí en la furgoneta. Sí, Nate me comentó. Pues ayer Heather me dejó una nota a mí que se fue para ocultar su rastro, que volvería en 2 días, tal cual. Me fui con Eric y con Ragnar allí a su casa, Grippy Pipis, ese. El Grippy Pipis. El Grippy está interesante. Y pues, como siempre, vimos un disparo, pero esta vez no iba para nosotros. Iba para alguien que estaba entre los arbustos. Adivina quién. Ilústrame. Un motero con un chaleco de The Lost Tribe. Vaya. Después Ragnar vio como especie de una mujer que se marchaba en una moto. Buen día, ¿alguien me Pero- copia en la 112? Sí, te ¿Qué copiamos. pasa, ¿Qué pasa? papito? Cuéntame. Tuvimos un inconveniente. Qué raro. ¿Cómo? ¿Dónde estás? Pues, Uniforme. Yo te aviso en cuánto tiempo me vienen a recoger a mí, a Emily y a la huesuda. Buah, demasiada peña. ¿cómo que la hago eso? ¿Usted qué está haciendo, caballero? Hank, mamá huevo. Es que supuestamente no conozco a Luna.
huesuda. ¿Quién va a matar? Estamos recolectando cositas en una parcela. Ya, pero es que yo no sé quién es la huesuda, por eso pregunto. La huesito, le dicen la huesitos. Ah, que la huesuda de mi país es la muerte y yo... ¿Cómo puede ser que anda con la huesuda? ¿Se va a suicidar o qué putas? Haciéndole favores a la huesitos para que me devuelva la moto. Ah, entiendo. Sí. Y el coche se volvió de la nada. Me cago en la puta madre. Hola, preciosa. Oli. ¿A quién le sirva? Oni. Ah, Oye, Tía. la chavala esa pelirroja de ahí. Pues, Otro pelirroja más. está todo buena. Che, ¿Qué cosa si es que no llegara a avisar por radio después de un ¿Qué? rato? Vengan a la 2026. Acá estamos. un respetando. Pues sí. ¿Pues tú lo ves aquí? No, ¿verdad? Pues ya está. Tan solo digo un respeto. Nada más. Bueno, ¿vamos al aviso o qué? Pues cuando quiera. Hola. Eh, espera, ¿cómo que hola? Hola. Técnicamente esto se considera respeto, ¿no, Chayanne? Tengo que hablar contigo de una cosa muy seria. ¿De por qué ahora eres mi clon? En buena parte. Pero bastante seria. Luego veo que hay un rescate, ¿no? Ujú. Hombre, si tenemos los Me cambio. uniformes, ¿tú qué crees? También es verdad. Sí, también. Técnicamente no era infidelidad. No le da para neurona, es que no le da, es que no le da. Técnicamente he dicho que buena está mi propia novia. No iba por ti. ¿Qué? Entonces. Mira, Por ella. somos pilimili. A no ser quién es una y quién es otra. Espera, vamos a dar vuelta. No, mira, Chayanne. Adivina ahora quién es Sara y quién es Luna. Mira, tío. Chayanne, hijo mío, que es para hoy, ¿eh? Uy, me había confundido hasta yo, tío. Pensaba que era la otra. Pensaba que era la otra. Me he rayado hasta Que yo. vamos, ya con tu comentario. ¿No sabes quién ha dicho el comentario? ¿Si ella o ella? No, ninguna luna, luna no haría torque. Venga, Tim, que tú seguro que lo sabes. ¿Quién es tu mami favorita?
¿Será de gracia la perra? Panadero, ¿dónde estás? Afuera esperando. ¿Pero salimos ya? A ver. O sea, What? el pan no sé No cómo preguntes. le llama los nombres Ok. clave. Sí, yo creo que igual sí deberíamos volver momentáneamente a los nombres He clave. cambiado por algo, no por cambiarme porque me apetezca ir así. Ok. Wow, me tienen que actualizar. Un día. Me fui un día. Joder. Bueno, técnicamente lo mío lo sabes. Le di parte de mi pelo al Capi. Pero ¿por qué? O sea, es Ey, verdad. ¿por qué ella es tu clon ahora? Porque nos queremos Casualidad. tanto que queremos fusionarnos. Y no sabemos cómo. Joder. Yo no tengo auto, por si acaso. Yo tampoco. A ver, tenemos un posible rescate de 3 personas, ¿no? Toca ¿Tiene vaya auto? solo. Mi camioneta yo ya la mandé a arreglar con los 40.000. Estoy esperando que me la den. Y pues hasta que Luz me la dé, pues no tengo auto. ¿Sabes? Que alguien saque un carro, no sé, y el resto vamos en moto y así, ¿no? Recuerdo que mío Ney lo dejó jodido en el desierto. No me diga eso, señor. Bueno, no... es día de A los ver. científicos, el Mesa. ¿Habéis visto a Luke? No anda por aquí, No, ¿no? no. Ni mi coche. Igual puedo sacar 2 coches de 2 personas y apañárnoslas de algún modo. Pues es lo mismo, va a ser una de estas. No, porque Hostia, si no, está- espérate. Huesito, ya. F. Sí, Por tiene que eso, haber un carro. por eso, una en la camioneta, la sacamos y que sea en la camioneta y el resto sea en moto. Y ya. Sí. No, uno sí o sí tiene que ser un hueco. Porque, bueno, ya verás por qué lo digo. Sí. O la cuadraplexia, supongo yo. Exacto. La parapléjica. Ya. Ahora la huesito es deshuesada. ¿What? Ay, ahora. Vale, moto ready. No, sí o sí va a ser full moto. Excepto uno. No tengo coche. No, ¿sabes que ayer me gané una batería de moto y otra de coche? ¡Hala! Se la regalé una a Eric y otra a Ragnar. ¿Puedes dejar de hacerte pis en mi moto? Te toca la lotería y la acabas vendiendo. A Ragnar lo entiendo, pero al otro que tiene cuantos quiera. Me ayudó con Boba. Es que tuvimos unas 6 lluvias de meteoritos seguidas. Y te digo que fue la primera vez que tuve el chichi de corbata. Ahí, conduciendo con un carricoche de uva. Más chiquitillo que yo. Con meteoritos detrás. Era una carrera, ¿eh? Pero Eri se paró para ayudarnos. Porque aparte nos quedamos sin gasolina en mitad de uno de los... Pum, 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 pum. Madre. En serio, lo que no os pase o hagáis. Bonito. ¿Te ha dicho cuándo tenemos que ir? Dijo que si no estaría en 2026.
Espera, ¿qué rescatar? A ver, que te Ya callo. empezamos. Joder. ¿Quieres rescatar a Vamos, 3 vamos. personas? Son 3, sí. Vale, sé quiénes son. Sí, está una chica en ruedas, sé quién es. ¿Quiénes son 20. las otras 2 personas? Pues Eh, el y la otro otra. dos, por lo que me dijo él, y pues la otra es Mm, Emily. Exacto. No, otra vez para allá. Joder. Vale, pues. Nada. Que nos quedamos a ¿Cómo vivir en vas? Grape Hank. Seed, me han ¿Estás dicho. bien o qué? Vámonos. Han, contéstame o asumiré que En mi estás moto, ¿vale? herido y Ok. horriblemente desmayado. Ok. Anda, llénala. Solo faltaba Luna también con una pegatina de carrera. Sí. Oh, qué bien. Panadero. Han, contéstame. Lo estoy esperando acá. Hank. Estoy acá resguardando a las chicas. ¿Vamos o no vamos? No, todavía. Estamos colectando honguitos. Vaya. Vaya. Hola, Eri. Tranquilo por allá, ¿no? Por el refugio, ¿no? Todo normal. Informó Sara que hubo ataque de nuevo, ¿no? Sí, te está escuchando hace unos días. Sí, hace unos días nos tirotearon otra vez. ¿Sujetos o No qué? sé, dicen que vieron una moto. Pero se fueron como para montaña, tenía un francotirador. ¿Motocross o moto? ¿Qué tipo? No lo sé. Paso de seguir gastando gasolina. Pues sí. Comenté a Huesitos que no hay muchos de los centinelas y me dijo que sí lo hay, no sé. Minutos creo que terminamos, chicos. Más que rescatista me siento taxista. Vamos después a casa y me hablan lo que me querías contar. Vale. ¿Esto es rescate o Uber? Sí, tío, pero... ¿Y para qué nos necesita? Tenemos más cosas que hacer. A ver, literal, yo siento que nos usas de taxista más que nada. Porque se les volcó el carro. Pues 500 chapitas, ya está. Pero es somos como- taxi. Exacto, No, se me ha 500 roto. chapitas, vamos. No es un rescate. Literal, ¿eh? Con cuidado, ya está. Que por cierto voy a coger aquí. Hola, ti. Más que. Me traigan. O me Eso es lo lleguen. eso es lo que más me jodió, ¿sabes? Como, ya les aviso. No me importa ir a rescatar, pero, o sea, ¿tengo que esperar ahora a que los señoritos acaben de recoger porque les da la gana? Mientras compartan los honguitos. ¿Qué quiere, perro? No, o sea, van a ir a cagar otra vez, vámonos. Qué bonita.
Yo lo veo en Debería de plan de... cambiarme, ¿cierto? Yo diría de no cobramos, pero para ir a rescatar nos tienen que contar por qué fueron y qué hacen allí. Pero si le ha dicho que estaban cogiendo honguitos. Yo creo que nos cambiamos, ¿no? Porque ¿para qué nos vamos con esta sin... Pues también, es verdad. Vamos a hacer el Uber Eats. Información. Ya. ¿Cómo le convenciste para que se cortara el pelo y se lo pintara como tú? Yo no he hecho nada. Si yo de hecho cuando he llegado he visto una pelirroja y le he dicho a Chayanne, madre mía, qué buena está esa pelirroja, ¿no? Y después me he enterado que era Luna. Pero el mismo peinado, hombre. Cositas. Ya. A ver, qué buena sigue estando, pero... Madre mía. Fred versus Fred. Que parecemos gemelas, Mucha tío. casualidad, ¿no? ¿El qué? Tener el mismo peinado. Ya te digo. También te lo ¿Por qué corto, no, Vivi. sí, ¿por qué no vas a aprovechar y te pones las extensiones esas? Es verdad. Eso digo yo. Mucho dar la lata, pero luego nada. ¿Alguien sabe colocar extensiones? Pues te las colocas y ya, díselo a la peluquera que hay ahí. ¿Iba para algo? Trabaje. Por cierto, lo de la ropa, Lo de la... Es que desgraciado. ¿Y lo que vosotros queréis a vuestras pelirrojas? ¿Qué? Eh, Vale. Hola, soy Batman. Batman rosa. Nadie dijo que Rosado. tuviese que ser negro. Rosatman. joder. Madre mía, tío. De verdad. A la próxima que se me tire un pedo encima, le voy a meter una hostia, perro. Te lo advierto. Eric, no, muy mal, ¿eh? Muy mal. ¿Por qué se teñía el pelo de pelirrojo? No sabéis. Y Luna, Dime. ¿por qué te has teñido el Hostia. pelirrojo? Desde que acaben. Digamos que era el único color que me tapaba el azul. A ver, ¿Y por qué querías Creo- exactamente taparte el azul? creo que ahora sí se os diferencia. Después de saber que estoy amenazada por tal, pues,
Claro que pasaremos un poco desapercibidos. Por eso casi prefiero que me llaméis Ivy y no mi nombre. Que te llamemos como. Ivy. Vale. Ivy. Ok. No. Ya lo tengo. Tú bebes hasta degradada, Sara. ¿Cómo? Ahora es Kiara. Ha heredado el pelo. Hereda el título. A ver, que si quiere Oye, que la espera. llamemos Ivy, pues la llamamos Ivy. De bromas, deberíamos de cambiarnos el nombre todos. Es que yo a ella, cuando ella, como se puso ese pelo, le dije, ahora es Kiara. ¿Por Pero como qué? se la ha quitado, A saber. ahora tú eres Kiara. Voy a dejar el chaquetón en la taquilla, que hace mucho calor. Si no, me mola. Hayan busca un nombre. Así que se sepa que es un nombre. Bueno, mira la ¿Qué? parte positiva, ya no eres Ivy, ahora eres Flareon. Hala. Y le ha cambiado el nombre ya también. Ay, creo que este no era. ¿O sí? No. Que busco un nombre, ¿qué significa eso? Creo que hay que dejar los nombres nuestros apartados para que estemos un poquito a salvo. Espérate, que yo ahora no voy a ser yo. Sí, ya... Cambiar un poquito. No me pienso volver a cortar el pelo. Ponte una peluca. Voy a buscar pelucas, pero no había. Que no había, dice. Pues si trajimos el otro día un montón. ¿No has visto al Capi? Ah, pero es que Vale. yo no estaba aquí. Estaba en otro sitio. ¿Y dónde has estado? Luego te lo cuento. ¿Quieres que vayamos a casa mientras esperamos? Vale. Ahora venimos allá. ¿Por? ¿Pero para qué? ¿Para qué vamos a ir en dos motos? También es verdad. Vamos, conduce tú, conduce tú. Ay, qué la he liado. Hala, listo. Oye, lo de llevar un monopatín en la mochila era necesario, es que me lo estoy metiendo en el ojo. Ah, bueno, es que he tenido que caminar, moverme en algo, ¿sabes? La moto la había dejado allí. Luego le quito las ruedas. Te puedo hacer una pregunta que llevo tiempo queriendo hacerte, pero no sé cómo plantearla. Sí, sí. ¿Dónde está tu hermano? Pues bueno, ha querido caminar. Digámoslo así, viajar un poquito. Claro, porque los santos en esta época del año está perfecto. Bueno, de vez en cuando nos encontramos, digámoslo así. ¡Ay, ay, ay! Bueno, buenos reflejos por lo menos. Bueno, nos va bien. Tía, por la derecha, por la derecha. O por la izquierda, no lo sé.
Tira por donde quieras, total, nos vamos a matar igual. Ya te iba Ah, a decir, ¿no? Hombre, me acabas de dar con una rama en la cabeza. Es que tienes el pelo muy alto. Entonces yo no soy demasiado larga. Qué dolor de cabeza tengo, tío. ¿No te sientes feliz, contenta, relajada? Pues no lo sé. De momento, neutral. Relajada no, eso ya te lo digo yo. Ajá. ¿Por qué? No, por lo que te voy a contar. La pregunta sería, ¿sabes dónde está la casa? Que me estaba desviando para otro sitio. Me parece a mí que esto me parece muy largo. Por Dios, que haga efecto ya el ibuprofeno, por favor. Hostia, si lo quiero hacer no me sale. No Vivo, contesto vivo en con 5 miedo. minutos, estoy en carnicería caído. Vale. Bueno, esto ya un poquito menos susto. Pero si es para atrás. Luna, ¿qué es para atrás? ¡Ay, ahora! Dios. No, es que me ría, por favor, que me retumba la cabeza. Ay. Vale, a ver. Me vas a matar, seguramente. Estoy viendo que tarde o temprano te vas a enterar. Me has puesto los cuernos. No, no, no. Casi preferías que fuera eso, la verdad. Pero lo que te digo. 210 chapas y una machine pistol. Me vas a dejar porque te vas a ir otra vez a pensar. Que no. Ah, pues Porque igual me entonces. dejas eres tú. Pero bueno. Bueno, digamos que. A ver cómo te digo esto. Hola, Puma. A ver. No me quiero casar A ver. todavía. Que no sé. Ah, vale. ¿Te Continúa. acuerdas lo que Ragna dijo cuando estuvo aquí? El que de todo. Por lo que tú querías ir a ese sitio de moteros. ¿Ragna? ¿Ragna o Tom? Espera, Tom. Espera. Ay, no sé, me lío con los dos. Está bueno. Tom. La de que mi madre estaba viva. Ujú. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, resulta que, a ver. Esto, bueno, que te he mentido. O sea, que tu madre sigue viva.
Eh, Espérate, Sé porque que no me sé vas cómo a reaccionar. preguntar ahora, o porque no te lo dije antes, o porque evité decírtelo antes, o cualquier cosa de esas. Hace tiempo, ¿vale? Tu madre contactó conmigo para decirme que si seguías buscando a tu madre, acabaríais muertas las dos. Y bueno, hasta ahora pues lo he llevado bien, pero al parecer este hombre y decir eso y sé que puede venir cualquier pista. ¿Recuerdas la nota que había el otro día en el hospital Ujú. con mi foto? Esa nota significa que el secreto que tenía, que es este, yo me liberaría una vez que yo te dijera eso. No sé si no sabe por qué lo sabe ni nada, pero bueno, que sepas que tu madre está bien, ¿vale? Ella también está en peligro, al igual que tú, y en cuanto pueda te va a localizar, ¿vale? Me ha dado una nota para ti. Espera. ¿Cómo, cómo que te ha dado una nota para mí? Sí, me ha dado una nota tu madre para ti. Eustaquio, Eustaquio, Ay, no, ven, por Dios. ahora, ven, no vengas, ¿Qué? ven, no vengas, What ven, the no fuck? vengas, no, Oye, si estás haciendo no, cosas no, raras, no, no me no, llames. no, no vengas, no vengas, no vengas. Muchos como yo están viniendo por mí. Muchos como yo están viniendo por mí. Ayuda. Intenta desde el estatus del disco. Como que muchos como tú. También el otro día, de estos días que no he estado buscando a tu madre. Y bueno, cambiándome un poquito la apariencia. Pensaba que Odín y tu madre tenían alguna similar, ya que es un ¿Los poco demás se raro que fueron? quieran ir a por ti. Pero según ella no hay nada entre él y tal. Solo conoce a Tom, a Ragnar no lo conoce. Y tema de motoristas es un poco complicado todo lo que hay ahí, la verdad. ¿Cuánto tiempo Experiencia llevan todo. mintiéndome? Ah, bastante, unos cuantos meses. Vamos que solo éramos amigas por aquel entonces. Lo hice por protegerte. Si vas detrás de tu madre, te matarían a ti también. ¿Y crees que la mejor forma de proteger a alguien es mentirle? Sé cómo eres. Si diciéndote eso
no fueras, te lo hubiera dicho. Pero ya te conoce mejor que nadie. Sabía que Pero si... tú sabes la de veces que me juego la vida, la de veces que he hecho el imbécil. Simplemente con que tú me hubieses dicho la verdad, hubiese bastado. Ya, sí, pero es que no sabía qué hacer. Créeme que lo he pasado tan mal como tú. No sabes el dolor que es saber que se dice que está viva, que la ilusión de saber que estaba viva, y yo diciéndote que no, sabiendo que era mentira. Me destrozaba por dentro, ¿sabes? ¿Y por qué en ese momento no me dijiste que sí, en lugar de volverme la cabeza a lo que ponerme en contra de Tom? No lo sé, porque tenía miedo de que salieras, fueras a buscarla y te mataran, ¿sabes? Tu madre me dijo que te alejara de todo eso, que te podía pasar algo. ¿Qué hago? ¿Y por qué? Que no ibas a parar, ¿Por qué no puedo buscarla? O sea, ¿por qué vamos a porque es morir las un dos? peligro. Porque las personas que la andan buscando a ella quieren venir a por ti también. ¿Tiene algo que ver con el disparo cuando estaba con Kate? No lo sé. Pues es que no sé, Sara, que no me acuerdo. Solo sé que hay gente que si os juntáis tú y tu madre, morís las dos. Es lo único que sé. Si la sigues buscando, también morirás. Lo único que te puedo decir. ¿Y qué se supone que quieres que haga ahora? O sea, me estáis diciendo que la única persona que ha sido importante realmente para mí en mi vida sigue viva y pretendes que me esté quieta. Si sigues, te van a matar. Y ella, a cierto modo, te está protegiendo. Mintiéndome, como tú. Te está mintiendo, te está protegiendo, Sara. Y no le importaras, no se molestaría en haber contactado conmigo para que yo, mm, para que entre los dos te protejamos, ¿sabes? ¿Y dónde estaba cuando me Simplemente dispararon? ¿Dónde estaba cuando me metieron una bajazo el otro día? ¿Dónde quizás estaba esté más cuando cerca de un lo que piensas. francotirador me voló el casco? ¿Dónde? Eso es proteger a alguien. Pero no puedo acercarse a ti. El problema que tienes es eso, no se puede acercar a ti. Quizás porque sabe que a pesar de todas las cosas que te pasa, tienes gente que siempre te está ayudando. Sabes, enfádate conmigo lo que quieras, no me hables si no quieres. Pero créeme que todo lo que he hecho era para que estuvieras bien. La verdad es que no sé qué hacer, de verdad. Saber qué harías tú si fuera al revés. Eso es jugar sucio. Ya, pero harías lo mismo. Créeme que me encantaría que pudieras hablar con tu madre. De verdad me encantaría, pero desgraciadamente yo no puedo hacer nada. Y ella ahora mismo tampoco. Está viva, Sara. Está viva. Te está protegiendo. Quédate con eso. Y tu cambio de luz. A ver, la verdad es que quería tener distancia contigo para ver si podíamos encontrar a Odín, averiguar dónde está tu madre, que bueno, al final lo conseguí. Y no sé, Hola, creo que si estoy cerca de ti, digamos que es como que te puede manipular más fácil. Si no sabe dónde está Luna, no te puede manipular, ¿sabes?
Y tú no te paras a pensar que en el momento que yo no sepa dónde estás tú voy a salir como una loca a buscarte. Ya, pero ellos no pueden saber si seguimos juntas o me he ido. Por eso he desaparecido tanto tiempo. Y en el tiempo en el que tú te has ido, a mí me han tiroteado todos los días. O sea, no tiene sentido. Ah, bueno, es que estamos rodeados de cosas. ¿Estás bien ya, no? Eres un colado, ya lo eres, ¿no? Creo que ya... No tiene gracia. Ahí. El otro día intenté cachear a uno que estaba intentando robar el refugio y me pegó una puñalada. Hostia. Hijo de puta. Yo le mato. Sí, ¿dónde estabas, ¿Dónde estabas? Ay. Dame el pelo. También fui a buscar un Juro. regalo para ti y nos tirotearon también. Casi el regalo más caro del mundo. Ay. Por cierto, ¿Qué lo tienes es? allí detrás. Con los gatitos. A ver. No son más gatos. Más gatos no, por favor. Que me mata panadero. Pelirroja, ¿Qué? Hostia, una vaca. ¿Y Hank? ¿Vamos o no? Hostia, una vaca. gracias por responderme, ¿eh? Pues si te he dicho hola. No has dicho nada. Sí, otra No has dicho cosa, nada, ni que estabas en radio, o sea, que no me Aste ha intentado disculparse Gracias, con panadero. Eduardo, pero era un momento un poco jodido. Dragón, muchísimas gracias por la raid, guapísimo. Necesito su ayuda, vengan pronto, por favor. Estoy en Vale, 2026, en camino. Hank. No ¿dónde sé estás? la ubicación, no sé la ubicación de Emily. Pesados. ¿Eres tú? Estoy en ¿Eres tú? 2026, muchacho. Yo necesito Búscala. que alguien venga por mí, ¿eh? Espérate porque no Búscanla a me... ella primero. Está bien. Este coño. No me estoy enterando de nada. Buscaré por No me estoy enterando de 2026, nada con la radio. Nada, que también vamos a intentar, por lo menos hasta que se pase lo de Odín, como actuar como amigas, ¿vale? Ok. Pero no me vuelvas a mentir, bro. Vale, reunión en refugio y de allí salimos para allá. Yo ya salí. Estoy aquí con la perra. Los que estamos No, conduce tú. dispersos, me refiero. Conduce. No, conduce tú que a ti se te mejor más rápido ir para allá. ¿Pero a dónde tenemos que ir? Sí, sí. No, al refugio, ¿no? Ya están tirando. O sea- ¿Ya Hank para dónde agarró? Localización. Vamos para el refugio. Besitos está en la 2024. A Emily la perdí de 2026. Pues sí, yo voy a 2024. Enséñame el mapa con 2026. Todo el mundo va a 2026. Besitos está en buen lugar, así que vayan a buscar a Emily, por favor. Repito, no tengo coche, ni moto, ni nada. Vete con Chayanne. Por está en el eso he refugio. dicho todos reunidos. Pero hay que Bueno. cargar a gente, o sea, si llevo vehículo ocupado ya de plaza, ¿cómo llevamos a gente? Madre mía de mi vida. No nos cambiamos ni nada. Bueno, espérate, te hace una cosa. Te aguanta con las consecuencias. No es un rescate en sí, creo. Hubieran ido cuando estábamos allí, pero tienen que ir coger hongos. Otra cosa, eso no te conté. ¿El qué? He estado drogando. Pastillas. ¿Tú estás segura de que me quieres? Fue por ti. A ver, ¿te acuerdas cuando veías alucinaciones que veías a Capi y eso? Que no Ujú. dormías ni nada. Pues en la lechita te daba un par de orquídeas. Bueno, al menos Me dio descansas. una vuelta y yo no la veo por ahí. ¿Me estás diciendo que mi adicción a la orfidad es por tu culpa, Luna? ¿Ivy? Ya tengo moto. Joder. Que baja la dosis. Lo bueno es que tú No, pues no tengo moto, no se abre. ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién está disparando? Yo estoy disparando. Limpiando el zombie. Firme la
la posición, por favor. Casi ¿dónde está aquí? Más arribita de 2024 en 2003 a la derecha en la carretera. Pero coordenadas más o menos. 2024. Llamada. ¿Algo más que quieras confesar? Creo que sería todo. Ah, vale, guay. Más está mintiendo durante toda la relación. Más está Creo que drogando. está corriendo hacia Vale, aquí. ¿Estás encima guay. del container rojo, Hank? ¿Qué camino? Pero No, por favor, ella, esto fue el Emily. amor. Huesitos. Ah, ya la vi. Te veo a ti, está a tu derecha. No la veo a ella. ¿Dónde coño está Huesitos? Sigue derecho, por los lados del container rojo. Arriba, ¿dónde mierda está? Se acaba de caer, yo la vi que se acaba de caer. Aquí está. El perro está yendo a pata. Los que han llevado a... ¿Alguien puede ir a por el perro? El problema es que no tenemos vehículo para llevar perros. Que la he intentado coger, pero se mueve mucho. No quiero pasar por ahí, pero... Entré en Algo la más 30 a rápido. ver si ubico a Emily. Déjala ahí en el refugio. Por cierto, tu concepto de amor me está empezando a preocupar bastante. ¿Qué? No sé, yo por amor te consigo una vaca, no te drogo. Bueno, sí, A también. ver, andabas cansada, estabas muy mal. A ver, la dosis, claro, lo que pasa que pensaba que sería un día o dos, pero es que al final han sido meses lo que te he tenido que estar dando hospital. Ubicación, panadero. Porque no sé si mejor que como que hagas que no lo sepas. Por yo qué sé, por si te nos secuestran o algo. en ¿El plan qué? que no ¿Lo de mi sabrás madre o nada. lo de que me drogas? Tu madre, hombre. Ah, sí, otra cosa que también se me había olvidado. El otro día, Nate, Cheyenne y yo fuimos a una localización, ¿vale? No tengo bien claro, era una zona de moteros y nos empezaron a disparar. Me retiro con huesitos, la llevo a refugios sana y salva. Bueno, sana no, porque está sin huesitos, huesos, ja. Pero por ahí está Han y Emily, toda que la busquen. ¿Dónde? ¿Dónde está Han y Emily? 25 más o menos estaban la última vez que los vi. Han, ¿puedes escuchar una moto? ¿Por qué la gente no contesta por radio? No mucho, ¿no? Muchísimas gracias por la raid, guapísima. ¿Cómo está mi mami?
me quedes en balas. ¿Sí o qué? Toma. Se me olvidó 3 balas. Hank. Emily. Que no es una misión de rescate. La No última era. vez que los vi fue por container rojo, no sé si por ahí los ven. Lo siento. Gatón fatiguito mucho. Vale, bonita, cuéntame lo de trabajo. ¿Dónde está? Ni idea. No, la prioridad ahora es encontrar a Han y a Emily. Voy No, para ya allá, te ¿vale? digo. Contenedor rojo, tío. Un besito, guapa. Gracias por todo. Vale, veo a un compañero caído. Está por el camino de Road 13. ¿Y el contenedor de 2025? ¿Cómo? ¿Está? Tío, me encanta hablar por radio y que no conoce a nadie. ¿Hank? Panadero, no tengo visual ni de Han ni de Emily. Permítame un momento, estoy un poco ocupado. ¿Pero para qué se mueven? No veo a nadie, ¿eh? ¿Puedes dejar de andar? Gracias. Vale, me muevo a base porque Noemí se estrelló y me la encontré desmayada. Una moto menos. Nos estamos pareciendo a los renegados, perdemos vehículos por día. Panadero, en 2025 no hay nadie. Ivy, ¿encuentras algo? Ivy. En 2.29 tampoco he visto nada. Aquí no hay nada. ¿Dónde coño está? No lo sé, pero ya podrían entrar en la radio. ¿Alguien me copia, por favor? Te copio, Han. ¿Dónde Hombre. estás? El 43, por favor. Emily.
Ivy, Winter, coged las motos, vamos a 2043, voy a pie. Que yo ya estoy más cerca de eso. Vale, pues me llevo tu moto. Vale, ya los veo. Ivy, Vaya estás? moto, ¿eh? ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Vaya moto, ¿eh? Es que, a ver, me gusta la moto, pero le No es mía, quitas... no es mía, no es mía. Es que tienes el mismo color de la puta moto. ¿Qué quieres que te diga? Vete con Ivy ahora en la moto, ¿vale? ¿Te vas a quedar tú acá, sola, en serio? Sí, no te preocupes. No. Me llevo yo a Emily para la base. Ivy se lleva a Han. Me voy andando. Escucha, vete tú, cógelo tú No. y... ¿Sí? No. ¿Y yo voy caminando? Es una orden. Llévate a Han. Tú no te vas a ir sola. Yo me voy sola, Han. Me conozco cago la en tu zona. puta madre. Pues cágate Yo en quien también. quieras. Tienes 3 para cagarte. Vete a base. Y cuida de Emily. ¿Tienes una sorpresa para mí? Regresar por ti, ¿eh? ¿Me podéis decir el estado de Huesito y de Emily? ¿Y Noé? Esto se está Emily va conmigo, arrastrando- parece bien. Se está arrastrando hacia la tienda, porque creo que es muy independiente. Y Noemí estoy en camillas atendiéndola. Uy, casi se llaman por delante, a huesitos, cuidado. Vale, ¿quién más necesita rescate? Rescata a ese, porfa. Sara. 2043. Voy.
Vámonos, Sara. Está aquí, Hank. ¿Por dónde vas? Llegando al refugio. Como que llegando al refugio. Voy por las vías, llegando al refugio. ¿A que vas por las vías? Vale. Aquí los están esperando, muchachos. ¿Te has pasado? Sube. ¿Por dónde encontraste a Gatorba, Panarena? La avenida para ir hacia allá. Al lado izquierdo está la moto estrellada. Si vienes por la avenida, te vas a encontrar la motocicleta. 3052. ¿Tú estás enterado? Porque yo no me he enterado dónde. Va a pasar de la moto. Y voy por el refugio. Seguro. ¿No quieres que recuperemos tu moto? Es que no me he enterado de dónde está. ¿Te has dicho pasando las vías? No sé. ¿Pasando las vías qué? En la 3052. Avenida. ¿Me puedes poner 3052? Vale, ya dejé a Han en la basura. Hostia, pero si 3052 es esto. Algo está pasando en el refugio. Chicos, ¿estáis bien? Creo que había aquí algo en... Pues por aquí no hay ¿Qué nada. cojones? Voy por el refugio, voy por el refugio.
¿Otro motero tiroteado? Pues espero que no. Ya. ¿Sabes por dónde vais? Llegando. Una menos. ¿Ese ¿Todos quién bien? es? ¿Quién? Ese que está corriendo. No lo sé. O que no sabes si venía contigo, entró contigo. Ah, pues entonces será Chayanne. No sé. Ah, que se volvió a cambiar el color del cabello. Ya lo sé. Señorita, ¿usted sabe por qué están todos en alerta? No tengo ni idea. Veo que la una señorita es cosita. de pocas palabras. He dicho que no tengo ni idea. Ah, no la escuché. Perdone. Acaba de entrar alguien a hacer algo malo en el refugio. ¿Qué Los pasó? centinelas se lo cargaron. Ah, vale. En fin. Le hicieron empayo un paño. ¿Cómo te encuentras, Guasito? Bien, tengo un vehículo personalizado, Estás chulo, ¿eh? bastante, y es muy rápido. Puedo ganar a cualquiera. ¿Cuánto alcanza? ¿Cuesta abajo? Depende de qué tan empinado. No lo he probado. Sería buena idea probarlo. Sí, sería buena idea. Ahí hay una cuesta muy graciosa, ¿eh? En serio. No, pero no, ya, bastante. No, pues sí. Adiós, la torba. ¿Qué? No me voy. Oye, Sara, Dime. ¿no habría que cambiarse un poco la 112 por seguridad? Ah, se llama Sara la señorita. Claro. ¿Qué me has dicho de la 112 por seguridad?
Ves un poquito el aspecto. ¿Más? Pero si llevo Bueno. demasiada ropa. Refiero a cambiarnos de cómo vamos normalmente. Vamos, lo que he hecho yo. No me voy a cortar el pelo. ¿Ponte una peluca? Voy a poner unas tijeras. Si se convences a los demás, si lo dices tú, igual lo convences más a los demás. Para nada me ha dicho, no. No, cámbiate el color de pelo. Que estás poniendo en peligro toda la 112, ¿no? No me voy a cortar el pelo. Ya, una peluca azul. Azul. ¿Pero por qué azul? No sé. Pero lo llevo rojo todo. Madre mía. A ver, que voy a hablar. A ver. Señorita... ¿Cómo se llama? Creo que tiene unas extensiones que podría sacárselas y ya se le Que queda sí, corto. que sí. Que ellos buscan por casi más por colores que eso, que nosotros estamos diciendo. Y ese de lado te queda guapísimo. ¿Cuál? ¿No que te salía el pelo? No, no, era ese. Es de los cuernitos. Había uno que le quedaba muy guapo. Uy, ese era antes también. No sé, te quedan bien. Oye, ¿qué ha pasado con la inflación monetaria aquí? Que de repente las dos tías piden 100 chapas. Estamos en una huelga. Eso es por tu culpa, por comprar mucho. Y- Sí, hombre. y Ahora se tendré queda yo de la las culpa. 100. Anda, que si viera las 150 de antes. No, no, antes, ¿cuánto era antes? 250. 200. 250. Subió a 250 y después dijo, bueno, ven. Pues me voy a dejar esta peluca. Así tal cual. Me queda bien. Nada, azul. Pero tú tienes peluca. A ver, ¿qué he dicho tú? Pero ¿por qué tengo que ir de Hostia. azul? Que no quiero ir de azul. Mira el color que quieres. ¿Cómo que quiera que lo hemos dicho? Pues, Claro. ¿Quieres? Que yo Soy quiero yo, ser pelirroja. Un patrulla de policía. Hostia, joder. ¿qué de ella? De rubia. Ahí, a la rubia. La Barbie, ya está. Ahora serás Barbie. No. Bárbara. Y te llaman Barbie. Todos De una. Chúpame un pie, anda. los bichos estos raros. A Nate, que le encantan. Los científicos están aquí. Le dicen, Nate, chupa un... No voy a preguntar. Para que se ponga a chupar pie. Que no me gusta, tío. No me gusta. Me gusta el pelo... El otro. A ella. Cosas. No me pienso cambiar el nombre. Que si no te lo Vale, cambias, Barbie.
Molotov, puede ser molotov. Has dicho Bárbara, abreviado Bárbara. Tú déjame que estoy enfadada contigo. Joder. No. Todo a científico. ¿En serio? Si tiene que aparecer justamente ese hoy. Vale. Y se va. Pues nada. Ya lo entenderás, Bárbara. ¿Quién? Tú. Será mejor que me vaya a dormir. Descansa, Hola. descansa. ¿Y ahora para dónde va? Me voy a mi casa. ¿Apagar? Vale. Hola. ¿Montar? ¿La gasolina? No. ¿Cómo estás, Gama? Ya, Tim, ya. ¿Y quién eres? El espécimen pelirrojo. No, no es cierto. El dulce especie. Sí, sí, Cabello sí. rojo. Mira. ¿Tiene el cabello rojo? No, mira. Creo que tienes piojos. Pero, Gama. Qué asco. Qué porquería. El apodo de la piojosa. La piojosa. Sí, sí, que le queda ahí. Y la andrajosa por la ropa también, ¿eh? Es la caída del cabello. No. Es que ¿sabes qué pasa, Gama? Que el otro día cuando me encargaste en la misión de quedarme solita en Sandy, me tuve que poner una peluca para que cierta persona no me reconociera. Y la peluca se me ha quedado pegada. Vaya. Oh, cierto. Traje tu pegamento. A buenas horas. Sí. Donde Y la comes recompensa detrás de de la la mitad de camina. la misión, supongo yo también. ¿Recompensa? Oh, recompensa. La información, Ujú, claro. Información, claro. Ah, ¿todavía? No, terminó. Da. Ayuda. Además, esto es algo de beneficio mutuo. Me beneficia. Aún nos queda un nido en el área norte. Hay Ah, que cierto. reforzar todo. Vamos, en que las creo que no últimas nos muestras. pagan, ¿eh? El de San Cruz Más. será porque más al norte no hay nada. Más. No parece muy prometedor. La información que les puedo dar puede ser muy valioso. Ya. ¿Veis? La recompensa a cambio de ustedes. Ayuda. Además, a mí no me sirve de nada esa información, más que conocimiento. Pero ustedes, por otro lado, tal vez podría ayudarlos. Bueno, hablé aquí con la señorita que está en silla de ruedas. Ella es la líder de acá, por decirlo de algún modo. Hola, Y la soy que líder. manda. Hola, María. Pues aún nos falta todavía un sitio en el área norte. Ustedes no son los tipos que tenían prohibida la entrada a este lugar. Ah, no sé si prohibida, pero yo no he entrado allí. Nunca. Pues yo recuerdo un revuelto hace tiempo. No me acuerdo. Yo tampoco porque no estuve ahí, pero vi un reporte, por eso le pregunto si es usted. He estado aquí, pero... Oh, sí. No sé. Se les prohibió la entrada, pero Mm, se hicieron tratos con cigarros, creo. Qué dulce. Si vas a leer la dulce. nota, léela un poco También más para allá. reporte de eso. Hola. ¿Le han puesto las vacunas? ¿Podría llevar? El perro a vacunarlo. Chicas. Alguien llevar el perro a vacunarlo.
Vale, ya me ocupo yo. ¿Cómo que se quiere llevar al perro para vacunarlo? No, le voy a poner vacunas. Pe- Tengo no, una. El perro porque- ya está vacunado, no te preocupes. ¿Ya está vacunado? Sorprendente. Después la gente se pone problemática, que mi perro me lo robaron, científicos malvados, no No sé puedo qué. ayudarte. Como que malvados, fuera de aquí. No, o soy sea, si malvado. se roba el perro serían malvados. No, estoy diciendo para colocarle vacunas y no se enferme de la rabiela. La ¿Rabiela? monolisa. Sí, What? ¿Cuál es la rabiela? y la patacabra. Uy, no, cuidado. No digamos esas cosas acá. Bueno. ¿Qué tienen contra Bueno. las cabras? No, por favor, ya. Tenemos que calmémonos con esas palabras, por favor. Es cabrafóbico. Increíble. Puede Esto ser, es puede ser. importante. Necesitamos todavía la última información y necesito saber tus observaciones. Linda chaqueta. La piojosa. Buena, Gama. Buena, cariño. Bueno, Ah. temita. Hola, hola. Oh, la de los genes que ha envejecido muy rápido. Otro con el mismo cuento. Si me pagaran por cada vez que le meto un puñetazo al que le dice vieja a mi mujer, sería millonario. Nuestra vieja mujer tiene unos genes bastante jóvenes. ¿Tú El por qué dices cabello, envejecer? el cabello. Su colorización ha perdido algunas moléculas de los cromosomas en el ADN. Una modificación interesante. Pero técnicamente es envejecer o es Me solo está poniendo pigmentación? nervioso. Tiene propiedades de envejecimiento, o al menos a simple vista. Ya Debería la veo tomar una vieja. muestra y podría decirte lo mejor. Pues ella no es la única peli blanca aquí. No, Entonces, pues, no. ¿hay más? Hay otro chico que es peli blanco, ella tiene el pelo gris y tiene como 23, 25. No sé. ¿Nada más? Y yo le he echado 50 por lo menos. Yo sé- No, yo ya es sé- joven. Yo, ¡Hala, Ya lo es que le ha dicho! joven. Ella tiene como 28. yo le ponía... ¿Dónde Respete. está esa Siempre pendiente? Yo le veía 70 años, 70 años por lo Miren, menos. miren, la deprimieron, se va a ir a suicidar. No, miren. No. Se va a ir a matar. Groseros. Yo lo entiendo. Panadero, Vale. aún necesitamos culminar. Es de suma importancia. Claro, podemos ir, pero es que acuérdate que ir a puño limpio es complicado. Y Por bueno, eso le digo a los mejores. Ustedes son los más precavidos. ¿recuerdas lo que pasó? No sé yo si somos los mejores, la verdad. Es que hay que hacer algo. ¿Y tú cómo sigues del mareo? Pues un poco extraño después de que se me calmó todo mucho. Que me contaron que el helicóptero te hizo la corrococada con el camión. Vale. Oye, ¿están seguros que no quieren Ya te vale, la que has liado. que revise a su perro? Seguro, seguro. No. Podría sufrir una terrible consecuencia de No va a sufrir Boris. nada. Por cierto, Gama, ¿quieres que te dé el informe ahora o más tarde? Lo necesito. Pero yo recomendaría vigilarlo. Podría sufrir de parvovirus. ¿Esto? ¿Perrovirus? No, parvovirus. ¿Parvovirus? ¿Qué es eso? No tiene parvovirus, tranquilo. Oh, Creo que es una enfermedad de animales, creo. Una enfermedad bastante Es frecuente en los algo- animales. no, ¿para qué, Dalmer? Si no han mostrado ningún síntoma, ¿no? Pero Está bien. yo tendría cuidado. Recomendaría una observación. Y vacunación.
Está bien vacunado, Pues- está bien. Realmente Pues es mira. bastante imposible que se infecte de Sí, parvovirus, sí. puesto que se contagia mediante contacto con otro perro. Y a no ser que tú seas un perro, lo dudo bastante que contagie de ¿Ah? ella. Él no, pero tú un poco. Y si algo, pues trae las medicinas y eso, y ella se lo inyecta porque pues ella es veterinaria, entonces ella ya le sabe a eso. ¿Y listo? ¿Ella es veterinaria? ¿Quién es veterinaria? ¿Ella? Sí, ¿Pero ella no era doctora? pues No, atiende la perros doctora y, creo que la peli blanca. y así. Yo soy enfermera / intento de cirujana. Intento. No. Intento. Intento. O sea, se quedó en el Y, intento. y, Mi y primer te, paciente deja que se vas. te O sea, faltó su un primer título. paciente se lo murió. Amor, te ¿Cómo? faltó un título y eres dulcera. Ah, ¿cómo que dulcera? A todos le echas azúcar. Herida bala, No azúcar. mames. Cortadora, azúcar. No. Tercer piso, azúcar. Entonces, pues, es dulcera, Se te abre la arteria, estás ahí desangrándote. No me Azúcar. gusta de castaña, ¿eh? básicamente. No. Es cuando se hace la herida y no puedo controlarla y no sé qué vitamina usan. O no sé Ah, cuál es la coño, es medicina. verdad. ¿Eso no sería harina? Azúcar. No, No. harina. Azúcar. Según ella, Azúcar para que azúcar. se dulce. Mm. Para que se dulce también de paso. Y si se muere, pues bueno, Vaya- se ha muerto vaya- dulce. Y si vaya tiene mierda que se va a diabetes, confundir pues el se azúcar con la chingó sal. a su ¡Ay! madre. Que sea Que diabético, sea chingó a diabético su el madre. enfermo, si no, vaya chucho. Chingó a su madre, sí, literal. Bueno, tendría Una una muerte dulce feliz. caída. Exacto. Ponemos chúquer. Sí, sí. Cuando se tiene subidón de azúcar se llama muerte dulce, que lo sepáis. Muy bien. Dulce, Ok. espécimen de cabello rojo. Necesito que me des tu reporte de observación científico. Vale. ¿Qué? ¿Viste? Dale, pijosa. Panadero, chupa un pie. Eso no lo anoté, ¿eh? Chupando un pie. Me está haciendo propuestas indecentes, Gama. Tú estás de testigo. A A mí ver, me da un Gama. poco de asco Y eso de enfrente de pies. mi mujer. No, hombre. No te estoy viendo venir. Desde que gustan las fuisteis patas, hasta... Gama? ¿Te puedes callar, panadero? Ay. Toma. Pero con cariño. Ok. Creo que se llevan muy bien entre ustedes dos. Sí, yo le quiero mucho. Pero es que tiene una voz muy... Yo no le quiero. Nada, ya. Ya estoy acostumbrada. No pasa nada. Ok. Gama. Sabía que había ahí. Desde que me quedé allí hasta alrededor de medianoche, todo normal. Pero a partir de la medianoche como que hubo un intervalo de minutos en los que se quedaron parados completamente mirando en dirección hacia la ciudad. ¿Eh? Sí, así, tal cual, como estatuas, mirando a la ciudad. ¿Ah? Y ya está. Un Pasaron... segundo. Un segundo. Vale, Un vale. segundo. Eso fue rápido. Ha pisado charco de sangre. ¿De qué me estoy perdiendo? ¿Qué dijo el tipo ese? ¿Y esa cara? ¿Qué tal la señorita Huesito? A ver, es que no Muy le bien. reconozco a esta Continúa. señora. Esta Ah, señorita. Nada, después de... Ah. Hola, Arte. Después de eso, Hola, Sara. nada, siguieron normal, dando vueltas, sin rumbo, para arriba, para abajo, pero ya está. Solo fue eso, cerca de la medianoche por la posición de la luna. Que tiene una peluca. ¿Has visto? Si hubo un pequeño cambio. Solo sentí Como como... diferente No, sentí físicamente. como un poco de temblor en la tierra, eso sí, y con a veces así ligeros sonidos como de una alarma o algo que traía el viento, pero ya está. Por lo demás, nada más. ¿Cómo está Lucifer? Aún no la he visto. Tengo las llaves de su moto. Sí, lo conseguí. Pero hay un detalle. Tiene que venir a disculparse sí o sí. Porque la próxima que venga, la mato.
Tal vez todavía estamos en el runco de incertidumbre, pero si es algo, pues podría ser. No sé, era como si estuviesen entendiendo algo, como por ejemplo si Gatorba me dice, ¡Ey! ¡Tú! Y yo hago así y la miro en plan de... para escucharla, pues lo mismo. No hace falta. Necesitamos la observación y las muestras del... Sí, del área norte. Pues vamos para el norte, ¿no? Bienvenido, las muestras. Esto organiza. Ustedes, yo no puedo ir, es muy peligroso. Ya lo intenté. Panadero, ¿are you ready para una expedición al norte? Con menos vehículos que... Hola, El guapi. perro tenía a cuidarme a mí. ¿Qué panadero va para cuidarte a ti? ¿Tú estás seguro de eso? El perro ha dicho. Ah, el perro... No, el perro no. El perro se queda. No. ¿Por qué? El perro se queda. Debería venir. Si quieres te puedes llevar a la perra, pero el perro se queda. A ese. A ella. Sara, te podrías ir un poquito a tomar por culo, ¿qué te parece? Ojalá. No. A Ese, este no. ya ves. Este no. Este no. Este no. Ella. ¿Quiere venir? ¿Quiere venir? Tim. Huye. Huye. No te va a dar pollito. Te va a hacer cosas malas. Huye. Creo que te has pasado. Bueno, ¿Es cierto? Tengo un dulce la vida juguete. dura. Qué juguete. Un juguete. Me estoy meando. Dime qué juguete. Sí, juguetes. Déjame ver dónde está. A ver. Bueno, espero que no saque condones. Sí. Creo que te has pasado un poco con ella. Ya, y tengo aquí. Mira. Una pelota. Para pelota. Atrapa la pelota. Atrapa. Ah, le voy a pedirle perdón. Bueno, que lejos está la pelota. A Torba, ¿dónde estás? ¿Esta mujer? Lo siento. Es una bromita. Ya, y por esa misma broma luego tú me expulsas una semana. Estoy hasta la polla ya de tus comentarios como estos. Luego a ti no se te puede decir ni una mierda. Efectivamente. Me alegra que lo hayas comprendido por fin. ¿Te vienes a ayudar a Gama o no? No. Vale, que te den. ¿Cómo está en esa moto? Si no, se le puede atragantar la Barco garganta. lo reparo yo No, mismo. es una de béisbol. Es grande. Me voy. Y podría entrar. Uy, interrumpo, perdón. Sigue dándole como cajón que no cierra. ¿Cómo? Nada. Solo quiero una muestra de ADN Y eso que- para poder eso que no cenar has a mi probado, propio perro. el Y patrulla verde, que es modificarlo. una basura Tal vez con pudiese Mastodonte. Vamos a buscar la última muestra o qué. Me han dicho que estaba ahí haciendo de machito. una piedrita Yo te pequeña. hubiese visto Siempre. muy juntitos. A ver, si soy un hombre de una sola mujer, no puedo Como los neumáticos son grandes y le cuesta hacer correr, feliz a mi mujer. Pues sí, ¿cierto? una Sí, sí. piedrita, ¡puc! Se voltea. Tengo que agarrar, probar y disfrutar. Porque si no, ¿qué tal que nos moramos ahorita recogiendo esa puta muestra a mano? Y no, Claro, hay que oportunidad. aprovechar. Así que, como por experiencia, Claro, me encanta. siempre Ese agárrale las patrulla, nalgas a un tu pareja taxi, porque va. si no puede ser la última vez. Toma por culo. Algo parecido a eso. Algo parecido a eso fue lo que escuché en Sandy. Justo ¿Qué es antes de que eso? se ¿Qué quedase. es eso? Justo antes de que se quedase mirando para allá.
tiene eso? ¿Está en toda la isla? Atentos porque casi siempre después hay peligro. De pronto nos toca correr. De pronto. ¿Es de toda la isla? ¡Mis ojos! ¡Ah! Ve, la ratilla como le pica las manos, ¿eh? Rapidísima, ¿eh? Perdita, cuidado, perdita. Cuidado que me muero eso me orina, ¿eh? ¿Qué pasó, niña? No llores, no, tranquilo. No pasa nada, niña. Ya vengo. Voy a buscar unos recursos y regreso. Manda Venga. que Oye, organicemos me al cago en la- equipo. Después. ¿Qué equipo? ¿Y para qué? No sé, dice que ya vendrá. Para investigar ¿Hay el paga? último de este. No lo sé. Madre mía, qué asco de amor, de verdad. Iba a pedir algo, pero dije, no, ya vengo. Panadero, ¿cuál era la última localización a la que tenemos que ir? Voy a Pero cambiarme. dijeron que ya vendría, ¿eh? O sea, que me imagino que vendrá ahora. Bueno, ya le hemos hecho que libre. Alguien coge la perrilla que, bueno, se va. Debajo de ahí. Sí, se va a dormir a su Hace posición. la bromita de, bueno, tiene munición, pero como ya empezaron con su novela, bueno, escena apasionada de novela turca, me dice, no, me dijo después. ¿Dónde ha ido el tío de la furgón? No tengo ni idea. Ah, ¿y el de la furgoneta? ¿Se fue? Dijo que venía pronto. Ah. Bueno, ¿estás desocupado con ella? Sí. Y después le he dicho que le den. Pero, Bueno, no es tan agresivo. ¿por qué es así con ella? Se supone que estamos camuflados, ¿no? De alguien que no somos, pues. Ah, pero no hace falta tampoco humillarla. Bueno, yo no he notado diferencia en el camuflaje. No, yo tampoco. Ah, azul clarito era. Eso suena a algo que le diría la de color rojo. Como celeste, ¿no? Ah, celeste. A ver, que si le da un abrazo, eso sí que no le haría la pelo rojo. No pienso abrazar a nadie. Octubre se casi tenemos que aguantar en esta isla, coño. Te quiero un color rojo oscuro para que te Me combine estoy con la mojando. No voy a ir debajo. Yo también. ¿Qué pasa, Arte? ¿Cómo te Bien. Me alegro. Yo sé, no me ¿Y quedo tú? afuera. Bien, me había enterado de algo muy importante para mí. ¿Para qué? Pero veniros. Que me he enterado que tú salvaste al capitán. Bueno, contribuí a ello. En realidad lo salvamos todos. Yo de seguro la cagué, entonces no me incluyó en esa lista. No, también colaboraste. A tu manera, pero colaboraste. Yo lo único que voy a decir es que pido mil disculpas lo que he hecho.
Aparte, creo que el otro día ya cuando fuimos tú y yo a la pirámide ya quedó claro que por encima de todo, pues haya pasado lo que haya pasado. ¿Me entiendes? ¿No? Sí. Entiendo. Si no me aceptas en 212, no hay pedos. Te entiendo. Sí te acepto cuando se te acabe el castigo. Se acaba pronto. Ya, pues. O sea, aquí no viene de castigos. sino Otra cosa es que tú me aceptes a mí como hermana. Otra vez. Bueno, creo que la marca esta que tengo en la mano no es muy divertida que la tenga, ¿vale? No sé qué pasó, Buenas que noches, cuando chicos. terminamos esta relación me duele Venga, muchísimo la descansa. mano. Descansa. Bravo, qué bonito. Uy, qué bonito. Un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Bueno, Sí. ¿qué tal si nos Digamos que quitamos sí. de aquí? Que nos estamos mojando. Es Ya, verdad. que es una... Ya no tiene capucha, así que si después te caes, te suelto. Dios, me estoy mirando fuertísimo. La verdad que el tiempo es una mierda. Demasiado. Pero bueno, es fácil cambiarlo, ¿no? No me fío ya. Hacemos una invocación a ver si lo cambia. ¿Cómo que ya está? Ah, no, Ahí que está. ya tengo miedo. ¿Quién? La que tiene los bracitos cruzados, es ella. ¿Una? Sí. ¿Para decir Ah. que soy yo? Bueno, Panadero. Ah, ah, Tenemos la perdón. cabeza, por favor. Gracias. ay. Se llama, Bueno. se llama Chuchilitis. Así se llama. ¿Eh? Chuchilitis suena a una enfermedad, ¿eh? Sí, sí. Oh, se Kira, llama esa. Lacitos. Kira. Kira. Se llama Kira. Ujú. Hola, Kira. Hola, Kira. Kira. No Kira. Kira. Bueno, señorita Kira, o lo Es que lo sea. mismo. Kira. Puede que no me recuerdas o algo así, pero pido mil disculpas lo que he hecho, ¿vale? Que te insulté, sé que te mandé a la mierda y todo eso. Ujú. Pero ya que también colaboraste con la misión de capitán, al menos que la rifé y la cagué, también se merece un mérito. Yo no estaba, así que no. No sé lo que pasó. El Ni nada. panadero me dijo que estabas ayudando con la cirugía de capitán. Así con Efectivamente. la cirugía, sí. Que es con la misión en general. No importa, igual ayudaste, colaboraste. Y eso, yo en los gestos soy ahí. Yo soy más de gestos que las palabras. Ujú. Por eso me quise disculpar en los otros días. Pero bueno. No sé, en ese momento no estuviste en tus cabales o algo así. Es que está siendo complicado un poquito. No sé si Panadero te ha puesto un poquito al día de lo que pasa. Sí, sí, le he contado Ya sabrás que el está bastante complicado. problemón. Que unos Pero, psicópatas le están Bueno, siguiendo. Sí, eso. pero creo que no deberías de disculparte solo conmigo, sino con otra persona. Y quizás ¿En serio? haya sufrido un poquito más. Ya se abrazaron y todo. Vale. Ay,
Bueno. Ah, arte. Ahorita tengo que hablar contigo muy seriamente. Nah, no sé si es bueno o malo. No sé si bueno, no sé si es interesante. Igual deberíais de cambiar un poquito la apariencia. Yo no me voy a pintar el pelo ni la barba, pero ropa sí me puedo cambiar. Hay mucha peluca. Cámbiate la ropa aunque sea. Vale. No, me voy a afeitar. Nunca. Yo también decía lo mismo de la peluca. Cámbiate un poquito y ya está. Sí, sí, ahorita Fíjate por buscaré. ella, por ella. Simplemente Sí. por ella. Buscaré otra ropilla. Gracias. Y tu arte, pues no sé, si puedes algo. A ver, Toca ver. si encuentro... Es una peluca o algo. Bueno, a ti igual todavía no te han visto bien. Igual la cosa puede estar bien. Eso es verdad. No, de pronto no la tienen en el radar. Exacto, igual no pasa nada porque no. Interesante. Bueno, qué caso tan especial. Bueno. El científico, señor Gama, no dijo nada, solo se fue por el... Creo que quería que fuésemos solos sin él, ¿eh? Pero ¿quién va a estudiar dijo eso? que preparara el equipo y que vendría pronto. Eso lo ha dicho. Vale. ¿Qué equipo? Nosotros, creo. Pues somos 6. La otra vez había más gente y pasó lo que pasó. Pero es que Oye, estamos descartando a Sara de la conversación, ¿eh? No, tranquila. Sí, la verdad es que no me interesa nada de lo que venga por esa parte. ¿Lo de la misión no te interesa? Eso sí. Por eso estamos hablando. Estamos hablando. Qué borde, tío. Estamos hablando de cómo estuvimos allá en Sandy y todo salió perfectamente, pero ya cuando nos íbamos a ir, cayeron 3 personas. Sí. Fue muy cómico, aunque preocupante. Ay, ay. Unos pocos, perdimos vehículos, perdimos cosas. Perdimos cositas. Bueno, Uno perdió un auto, otro perdió una moto, pero bueno, han estado más que algunas cosas. así pierde la vida también, ¿cierto? Yo quiero ver si consigo ver algo. Luke tendría que haber llegado más o menos hace un rato, pero al final no ha dicho nada. Oye, ¿mi Joder. primo dónde está? Ah, chucha de su madre. Se fue a dormir, creo. Dijo que se iba a descansar. Dijo, voy a descansar, che. Y se fue. ¿Cómo? No sé, no sé cómo es el acento argentino. Creo que sí. Sí, no hiciste más o menos bien. Dice el culo, ¿cierto? Bueno, cualquier extranjero le interpretaría así. Claro, claro. Che, boludo, listo, ya. No decimos todo el tiempo che boludo. Che, boludo, guacho. Che, guachín, ¿cómo está, pa? Che, guachín, ¿cómo está, pa? Ah, ya, ya. No me gusta ese borde. Lo estoy pasando mal. Es que yo creo que antes ha dicho Gama que nos preparemos sin él, ¿eh?
Cualquier cosa me avisan. ¿Qué me pongo? Pues que no le pega nada a este pelo, tío. No le pega nada. Si quieres condón tengo 5 taquillas. No te preocupes, yo también tengo. Siendo así, una no se cuenta. Bueno, ¿qué hacemos? Yo creo escuchar que este hombre ha dicho que vayamos sin él. Yo creo que entonces, ¿cómo cojones se toma la prueba y qué prueba y qué hay que coger? Porque, vale, si hubiéramos ido sin él, nos hubiera dejado el equipo médico, ¿no? O el equipo que tuviera, o los científicos, lo que sea, ¿no? Creo que entendí que dijo que reuniera al equipo y que vendría pronto, pero no sé, ahora me hacéis duda. Bueno, por los que estamos aquí. F, venga. Justo ahora que uno se fue a dar cajón que no cierra. El pianido, ¿no? ¿Un helicóptero? Sí. Helicóptero en el refugio. Helicóptero, no es- helicóptero. Dime, Molotov, ¿qué pasó? Helicóptero blanco en el refugio. Digo, chinga madre. Rizando, creo. ¿Qué decirlo? No, se está yendo como para la ciudad. ¿Te está yendo? Ay, no, que no la tengo. ¿Está yendo o está llegando? Dale, dale si quieres. De hecho, con mi moto. Se está yendo. Vale, entonces seguiré en lo mío. Cogemos todo, Erin. Vamos para allá. Uno sigue en un helicóptero, otro está en otros temas. Gracias, es la única que tengo disponible. Bueno, y vamos a ir para la ciudad. Va a aterrizar en esa universidad rara. En el FBI, Eric. Ahora voy. Molotov, una pregunta antes de que Dime. sigan en sus cosas. ¿Puedo darle la orden a los centinelas de que dejen entrar a mi chica? De que entre en casa, sí. Vale, gracias.
trata que me dispares, ¿eh? De momento. Que si te pego un tiro. Identificarse. Sara García. Identificarse. Sara García. Adelante, ponerse de lado. De prueba. Entiendes. Guardar armas. Gusto volver a verlos. Hola. ¿Quién es usted? ¿Es nuevo por aquí? No. Soy el espécimen pelirrojo de Gamma. Oh, ya veo. ¿Ha sufrido cambios? Me gustaría investigarlo. No, sí, es una peluca. Es una peluca, sí. Si me la quitas, vuelvo a ser pelirrojo. Bueno, sí, consigues quitarme. Correcto. Bueno, Gamma dijo que ayudarían en una misión importante. Correcto. Su equipo está preparado. Pues parte de él, sí. Eric, panadero. Sí, ¿Venís? ahora voy. En camino. Ah, muy bien. ¿Qué Déjenme necesitáis? presentarles a Rob. Vale. Él es nuestro guarura, asignado por Neutron. Sí, debido a las recientes fallas que ha habido en las investigaciones, decide asignarnos un guardia. Pues sinceramente ya era hora, ¿eh? Bueno, es que nosotros no somos expertos. Solo nos dedicamos a investigar. Ya, pero investigar por ahí fuera es demasiado peligroso como para que vayáis solo siempre. Pero ustedes, sujetos de prueba, han sido bastante amigables al ayudarnos. Claro, pero ¿y si la vez que ¿Tú fuiste la que se perdió? Está reingresando otros vehículos, ¿eh? Son nuestros. Ay, sí. ¿No? Son más sujetos de prueba, rojo. Entender. Perdón, decía algo. ¿A ti te ayudamos en el desierto a coger pruebas de un charco? ¿O fue un compañero tuyo? Sí, me ayudaron a mí. Pues tú imagínate que en ese a momento que medir el estabas pH. ahí no te hubieses encontrado con nosotros y te hubieses encontrado con alguien malo. Bueno, eso fue porque Gamma me dio su frecuencia. Dijo que esas personas podrían ayudarme cuando me encontrara en peligro. Y me encontraba en peligro. Pero aún así, no debería salir solo. No del todo. Bueno, es que Neutron nos pide salir a hacer investigaciones. Esto tiene que investigarse. Tenemos que llegar al fondo. Y las pruebas que fuimos a recabar el otro día al muelle han dado resultados interesantes. ¿Cómo cuáles? Si se puede saber. Bueno, aún no tenemos a ciencia cierta de lo que se trata. Pero sabemos que es peligroso. ¿Vio cómo le arrancó la cara al sujeto? Interesante. Me gustaría poder conseguir una de esas garras. No sé de qué se trate. Las garras que hay por varios contenedores y paredes. Sí, correcto. Por ahí alguien mencionó que liberaron algo. Es lo que estamos tratando de investigar. ¿Qué es ese algo? Sabes que no tenemos armamento como para algo tan, ¿verdad?
O sea, esas garras de 8 centímetros que le metí el cuchillo en la pared. 8 centímetros. ¿Armamento? No. Debe. A ver, alguna otra cosa. Y es lo que estamos investigando. Pero admito que me gustaría una de esas garras. Para mi colección. A mí me interesa probar armas con esas cosas. A ver si poder sangrar esas cosas. Oh, no. ¿Armas? No, no usamos armas. Eh. Aquí no. ¿Pretendes cagarte una cosa de esas a puño? Un armamento que tener yo, sí. Bueno, eso lo sabremos dentro de poco. Bueno. No mucho. Dependiendo lo que logremos conseguir hoy. Lo que consigamos hoy será vital para la investigación. ¿En qué necesitáis nuestra ayuda ahora? Pues Gama comenta que falta una zona por investigar. La de Zancudo. Zancudo. Curioso. ¿Qué? Preguntaré a Gama. Es que no hay más balas, no sé qué pretenden mirar. A mí lo que me raya es que pretendan... Me niego a pegarle puñetazos a algo que tiene una garra de 8 centímetros. ¿Quién es esa persona? ¿O sea? ¿O cosa? A ver, persona No lo se sabe. dudo. No se sabe. A no ser que sea lo ven, ¿no? Madre mía. Deberíamos de haber ido por armamento pesado. ¿Para qué? Si ya te tenemos a ti. Gracias. Te acabas de decir que es pesada. Yo soy literal. Tener cirujano o doctor en su grupo. Sí. Tenemos una veterinaria y una medio médica. Una enfermera, que no se tituló. Conmigo será suficiente, no problema. Hacer solo 4 para ir a proyecto ese. Panadero, ¿estás por ahí? Pues creo que sí, que vamos a hacer 4. Sí. Informaré. Pues nada. ¿Cómo tenés el hombro, Eric? Ya no me duele, ya no me duele tanto. La pregunta es cómo tendrá el otro los brazos. No,
Quedó lo más dado un momento. Ahora sí puedo subir rápido la escalera. ¿Están todos listos? Sí. Muy bien. Muy bien. Gama indica que lo seguiremos. Ustedes son los que conocen el terreno. Vale. Pues nos seguí en el Indicarme que helicóptero. darme ubicación de ese lugar primero. Quiero saber y tener información de eso. Se me olvida la localización, tío. O sea, madre mía. Vale, 5.000. Ahí tienes. Ahí, la escalera. Está muy alto. Odio las Chicos, escaleras. iremos Odio las escaleras. a coger más Mierda, y a bien. ponernos más protegidos, ¿no? Voy camino a refugio. Vale, ¿qué habría que coger? Pues armas tochas. Y munición, ¿no? Sí. Vale. Lo que yo no tengo vehículo para poder ir allí con esa moto, como que no. ¿Cómo que no? Ah, vale, sí, ya. Dije de ir a por la tuya, pero no quise. ¿Te falta mucho, panadero? Llegando.
¿Cómo vamos? O en moto. ¿No? Más fácil, más rápido y bueno, solo vamos para ayudar, lo cual no vamos a tener que cargar nada de equipo. Vale. Pues ¿con quién me voy? De los tres. Con quien tú quieras. Vete conmigo si quieres. Vale. Lo que tú quieras. Ah, con quien prefieres. Déjame verificarla, a ver cómo está. Vale, sí, está en perfecto estado. Bueno, perfecto estado, está bien. Eri, ¿tu moto es de uno o de dos? De dos, creo. 2. Pues uno contigo y el otro con Eri. Ah, vale. Pues como prefieras. ¿Quién quiere venir conmigo? Para acá. ¿Y ellos están de paso ahí arriba o qué? Ah, que vaya ella si quiere. Vale. ¿Hay que seguirlos? Tenemos que esperar. Bueno, Panadero está aquí. Vale, me pondré algo más táctico. vale. Por... Creo que los dos deberíamos ponernos algo táctico. Mi idea es dormir, sí. Toda esa información puede ser. Lo sé muy bien. Pero bueno, tenía que decir. Descansa. Bueno, mientras se preparan para darse los besitos. Cuídate, precioso. Descansa. Cuídense ustedes también. Venga, cuídate. Cuídense. Igualmente. ¿Me quieren en motocicleta o qué? Como quieras, pero corre. Vale, vale, corro. Bueno, en vehículo por si cae alguien, ¿no? Ah, verdad. Vale, zancudo. Sí. Ahora pues. Eri, tú llevas. Ok. La verdad que el coste lo que llevan es muy lento, así que no corráis mucho. No veo. Vienen detrás, no te preocupes. Ah, coño. Perdón. Que no veo bien con esta máscara.
No veo el... No veo el Eli, ¿eh? No veo el Eli. Ah, sí, sí. Por ahí, por ahí. Ay, siento que por este lado no se puede. Bueno. Miguel Eli. Viene, viene, Vale. no te preocupes. No corras tanto, no corras tanto. Perdón. Ay, no esperaba tanto bloqueo aquí. No pasa por aquí. Vale, yo creo que sí, que ya esto tieso, ¿no? Muchísimas gracias por la radio, Chuchi. Esto va de un científico loco que nos quiere matar a todos. ¿Cómo se nota que no vas pilotando tú, eh? ¿Cómo se nota? No irán a dejar el helicóptero justamente dentro de la zona, ¿no? Pero que dijeron. ¿Por aquí no? ¿O? ¿Pero dónde van con el helicóptero dentro? ¿Están locos? Hombre, muchachos, si se quedan allá adentro científicos. Ante todo. Es que los científicos son importantes, pero nosotros somos más, así que pone en peligro todos fuera, ¿vale? Adiós. Tío José, ¿dónde andas?
Lejos Ahora de los tu alcanzo, alcance. ustedes sigan. No Vale, los Erika. alcanzo. Vale, Erika. Creo que se ha bugueado uno y no lo estoy Vámonos viendo. con la piojosa. Ja, ja, ja. Ay, ya se ríen como ellos. El lugar tan interesante. Muy bien, muy bien. ¿Estamos todos? Sí. No. Muy bien. Falta uno, ¿no? No. ¿Y Eric? No. Eric dijo que ya no se alcanzaba, que iba a mirar una cosa, Ah. que se sentía un poquito mal de la cabeza. Vale. Se perdió uno. Se lo comieron. Se lo comieron. Se lo No, comieron. no, no. No, Que solo le no duele se la lo han cabeza. comido. Nuestro guardaespaldas es cirujano. Está ahí ¿Y un dónde poquito andan? El cerebro. Ahí está. Ponerle un robot. Avanza por el lado de la Podría izquierda, ser todo pegado, el y nos super Eric. encontrarás. Un nuevo chip en la cabeza. A la vuelta, Eric. atrás y te diriges hacia la izquierda, por toda la reja, y ahí nos vas a encontrar. Ahí viene Eric. Vas a ver el helicóptero desde Pium. lejos. Pium. 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 Pium, pium, pium. Pium, pium, Ah, el pium. caballero es Smith. Cirujano. Sí. Aunque no puede hacer mucho. Le falta una mano. Ah. Neutrón la tuvo que cortar. Neutrón. Neutrón. ¿Y eso por qué la tuve que cortar? ¿Por qué? Mucha pregunta, callar. No es necesario responder eso. Un poco sensible con lo que le ocurrió. No grite. No grite. Pues no hablemos de ello. Típico ruso y su mal genio. No, Bueno. no. El Solo ruso es sin mano y el ruso sin no. serio. Es ruso. Es apasionado. Ah, vale, vale, apasionado. Perdió la mano en un Vladimir, vale, vale. Oigo. No pasa nada. Nos dimos un poco. Vale. Ese pajearse con vodka es peligroso.
A mí no me está riendo, señoritos, ¿eh? Nada, relájate un poco. Estamos aquí mirando las estrellas. Relax. ¿Estrellas? ¿Sabías que cuando ves allá arriba estás viendo el pasado de cómo era hace miles de millones de años atrás? Menos esa, la luna no. La luna solamente tiene sus minutos, unos segundos, de hecho. Y el sol lo ves a 8 minutos de cómo era en el pasado. Es fascinante. Vaya, Ahí viene. un dato interesante poder ver a todo el mundo hace 8 minutos. Ahí viene nuestro muchacho. Sí, 8 minutos. Bien, otra. 8 minutos, 8 minutos. Molesto. ¿Quién será esa persona? Neutron es el que está a cargo. No, ¿Se refiere a eso? esa persona. Esa persona. No sé ¿Eric? quién es. Eric, ¿Eric? Apúntelo. creo. Es Eric, tiene la... Es el Super Eric. Sí, super. Eric. Eric. Sí, yo sí. ¿Por qué te dicen super? No tengo idea. Vaya. Y me acuerdo. Estamos No sé. preparados por esto, señores. La piojosa y el señoritas. super. Sí. Bueno, la última vez no fue muy bien porque le dieron bajas, pero creo que esta vez será más eficiente. ¿Bajas? No queremos bajas. Solo altas, solo altas. ¿Algas? Yo quiero algas. ¿Nalgas? Altas. ¿Cuáles nalgas? Nalgas. Nalgas. Dijeron bajas, no mostrar el culo, señoritas. Ah, no. Vaya. Me Vaya. cagaré en tu puta madre. El otro ya se estaba volteando. Es que, claro, es que ha dicho nalga, pues ya ha mostrado nalga. Perdón, a veces les Bajas, haber dicho bajas, sordos de mierdas. Somos rescatistas y strippers, lo siento. Entonces, ya ver, mostrar rápido el culo, señoritas, ¿eh? Sí, demasiado rápido. Curioso. Bueno, a trabajar. Necesitamos yo diría, muestras. De al menos antes- 3. esperen. Sentémonos y sigamos hablando otro ratico más hasta que se haga de día. Por cuestiones de seguridad, no hagamos esto de noche. ¿En cuál de las tres? No lo sé. Bueno. ¿Y eso a qué se debe? Interesante espécimen, ¿eh? Sí. Ah, que son más rápidos de noche y más peligrosos. Una fogatita y ala. Pero yo tengo una duda de que los científicos han raptado a un ruso. ¿Cómo va el tema? ¿No te gustan los rusos? No tengo nada en contra, pero no sé. Sí. El ruso de muy mala leche. Te ¿no? desagarras de ser, no agarrar de ruso, entonces el largarse, no problema. No te A ver, le falta preocupes. una mano que espera. Mientras tenga abdominales le sirve. Uy. Pero no estamos para eso ahorita, piojosa. No es el momento. Es ser piojosa, ¿eh? Por lo menos tengo mano. Mira, se le queda lo de piojos. Bueno. Tienes mala leche tú. A lo de nalgas. ¿Cómo va eso? Como al de chingo. Un chingo. Siendo concluyes. No, pingo. Bajas, no nargas. Mira que eres pesada, con lo de los abdominales. Te haré yo cuando digas a alguna Desnalgado, chica algo, sería verás. Yo te digo. Bueno, Algo espera, luego. espera. Vamos igual aquí la... ¿Qué significa? Que tiene nalgas bajas. O no tiene. ¿Sara creo que dijo? Que está buena la pelirroja esa. Por casualidad en ese helicóptero fuerte! tienen ¿Qué Se es? refería a ti. desfibriladores y Ya, esas ya, vainas. pero no sabía que era yo. Qué fuerte, qué fuerte. Pero eras tú. Qué fuerte, ¿eh? O sea que sí, ¿eh? Es que mala edad. Sí que tiene... ¿Me lo estás ahí? Una pelirroja. Ok. ¿Qué más te da? Si tú y yo no somos nada, ¿no? Pero eras tú la pelirroja. Nada, oye, que no escuche. Perlita, ¿dónde está la perlita? En casa. No sé, me va a montar el drama ahora también. La mordisquean y se la comen. A ver, que no te preocupes.
tragando porquerías. Te ver bueno ser el perro, ¿sí? Joder. Madre mía, Bueno, No muy señores. agradable lo que está pasando. mucho no. ¿Qué? Que no es muy agradable lo que se está hablando. No, pues me voy a hacer perímetro. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El hangar no creo que sea buena idea. Digo ¿Tú yo. crees? Vale. A Sí, ver. porque está muy cerrado. Sí, sí, tú opinas. Yo Pero- hoy no soy líder de operación, yo acato órdenes. Ah, bueno, sí, venga. Super Eri y capitán. Uy, ya no tengo muchas balas, ¿eh? Super Eri. Super Eri. Eri. Eric. Eri. ¿Para qué hablé? No. Yo no entender, pero me unir. Super Ay, Eri. no. Super Eri. Super Eri. Ay, no puede ser. ¿Para qué No hablé? entender una ¿verdad? mierda, pero Super Eri. Sí, ya, bueno, ya. A ver. Entonces, a ver, es que la cosa es que está unido en el hangar ese hangar de allá. Pero es que la cosa es que ese hangar está muy cerrado hasta la entrada. Es una entrada pequeñita. Entonces, quedaría el nido de la ala médica por allá y el que está justo en la pista de aterrizaje por allá. ¿Y más para allá no había otro? No. No que yo sepa, no. Interesante. Un niño directamente en la América. ¿Quién haría semejante cosa? Un loco, sin duda. En mi mapa ya haber visto un nido cercano por noroeste. Es estar solo, ¿eh? Poder ir primero por allá. Bueno. Ya, el Estar- problema es... Estar muy Ellos solo es nos dar van lugar. a guiar rojo. Yo digo que hará falta Observen método de distracción. Pregunta, Gama. ¿En esta Entendido. ocasión nos vas a autorizar armamento o vamos a ir otra vez a pata pelada? Necesitamos mantener pulcra y lo más pura posible las muestras. Nada. O seguir Ya, el verdad, mismo sí, yo- protocolo. ¿Pero cómo vamos a hacerlo a mano? Es imposible. Tengo Distracción, ruido. Básicamente. Llevárnoslos a un lado y que estén concentrados en un lugar y que ellos tengan más libre la recolección. ¿Trajeron molotovs? Sí. No, pero creo que, bueno, en el hangar, entre el hangar y el nido que está cerca de ahí, de ese mismo lugar, yo creo que conozco un lugar exacto para distraerlos y subirme y mantenerlos ahí un rato. Entiendo. Por un tiempo limitado. Después se empiezan a alejar. ¿Cuáles son sus órdenes entonces? Ahí no puede ser. Super. Eri. Sí, supe yo. Ferrari. Señores y señores, vamos a empezar con... Ya que tenemos cerca el hangar, podemos empezar con el hangar. Pero me estoy arriesgando. ¿Y cómo vamos a empezar. proceder? ¿Todos juntos? No me pongan, por favor. Ay, es que hace falta distracción también. Porque estarlo. Podemos repartir si quieres. Yo iba a empezar a correr, pero bueno. Para distraerlos. No sé. Yo no soy militar, hermano. Yo solamente soy un simple carpintero. Yo soy un panadero. Pues cómo ordenarían los Y tornillos, Eri? militar, muchacho loco, no te dejes. Soy de la...
Eric, céntrate, Sí. por favor. Ahora mismo somos tus tornillos. Mm. Así que, ¿cómo ordenarías los tornillos? Los clavos, lo que Metiéndolos. sea. Metiéndonos. ¿Qué rayos dijo? O sea, ¿Y si Vamos a ponemos empezar con el nido del en hangar. medio de algo y Vale. así que vayan detrás de él? Vale, Está un poco Como una comidita disgustado. para ellos. procedemos con el nido del hangar. Sí. ¿Quién entra al hangar con los científicos y quién distrae? pero de dentro o de fuera. ¿Quién quieres que sea tu martillo y quién quieres que sea tu clavo? Y las alcayatas. Bueno, Chayanne, ¿me ayudas? Es que yo me quería proponer a distraer. Entonces, Panadero, ayuda a defender a los científicos a sacar la muestra. Yo me encargo de distraer a los mutantes. Y y el resto, pues, ¿Cuál será tu plan? Explicarme, yo no quiero tener problemas con alto mando. la cosa es, podríamos empezar con el hangar de acá, que hay un nido ahí. Entonces yo propondría al panadero para proteger, bueno, yo podía distraer a los mutantes y mientras tanto panadero, Sara, mi Vale, compañera acá Eric, Eric, te voy a ayudar. ¿Qué? Se te da bien qué? distraer a los mutantes, panadero. El resto vamos con Sí, los por favor. científicos. Panadero, entras con ellos, el resto perímetro. Vale. Andando, que se nos hace de noche. Yo tener a apoyar a ser científico. ¿No sabes dar cuenta que el ruso nunca estuvo y de repente está? Pobrecito Eric, pobrecito. Eric, tengo un eléctrico a mi izquierda. Me avisan para mantener posesión de los de los bits, por favor. Haz lo tuyo, tigre. Pero desde adentro vamos a empezar. ¿Por qué no? No tengas miedo a morir, que no Hubiera, está. hubiera sido más fácil desde afuera. Mejor el nido de la izquierda, Sara, ¿sí? El de afuera, ese de ahí, ese que está apuntando, ese. Ok. Como es obvio, sin arma, ¿no? Tengo uno de fuego. Ya están empezando a salir. Seguiré a la castaña.
Voy a distraer el de fuego. Voy para allá. Vale, ya que está, llévate al resto. Un mutante atrás de mí, aprovechen a... Una vez que esté libre el nido, aprovechen. Hay uno que no quiere. Ya estaba, tío. Vips avanzando, tengan cuidado. Muy bien. Recuerda, solo podemos aguantar unos segundos. Ya probé. El dron hizo un gran trabajo por primera vez. ¿Estás? ¿Está? Muy bien. Vamos. Toma la muestra. Voy a cortar. Hasta ahí. Se están acercando. De acuerdo, de acuerdo. No cae. Ok. Cayó. ¿Cómo van? Están en el nido Por la derecha. haciendo el estudio y recogiendo las muestras. Ay, ya un poco prisa que no me puedo pasar toda la vida corriendo. Aguanta, aguanta. Tengo uno acá al lado de ellos. ¿No me puedo acercar, muchachos? Están regresando, están regresando. Revisar redes. Ese no está contaminado. ¿No está contaminado? Excelente. Le haber golpeado con el brazo izquierdo. Qué asco. Ah, necesitamos la muestra de sangre, pero no logró conseguir la... Oh, auxilio, Cuidado, auxilio. cuidado, aléjense, Oh, no, aléjense. oh, no. Oh, Muy bien Ya. rechos. Ya, pueden No volver. corran, no corran, pueden no volver, corran, no pueden corran. volver. No corran, no corran, no corran. ¡No corran! No recuerdo porque tengo un mutante atrás mío. No, no, a los, A ti no a es los aquí. chicos. Vamos, Ivy. A ver ruinos de fuego por acá, Perdón, perdón, A ver perdón, ruinos de perdón, fuego por perdón. ahí, Tener Pueden- cuidado. Pueden acercarse si quieren a esos dos o si quieren El siguiente nido, el que está vamos al otro nido. más al frente de ahí. No el del hangar, el otro. ¿El de los carritos? Sí, ahí. Ok, vamos por acá. Bien. Vamos para allá, el de acá. Acaba de salir un mutante ese, creo. Ya, un momento. Muy bien, alguien necesita venda, un envuelto. No lo puedo distraer. Es que tengo otro atrás mío. Recibido. Poder
Paremos acá. Voy a detenerlos mientras sacan a ese mutante de ahí. Voy a hacer otro intento, voy a dar la vuelta. Te regañará. Vamos acá, espera un momentico porque es que hay uno. Mira, si es ese amarillito de ahí, es un bombero que va de fuego. Y si nos acercamos nos va a quemar. Entonces toca esperar a que ellos lo distraigan y lo saquen de ahí. Que es bombero. Dame un segundo. Tener buen equipos, estar muy bien armados. ¿Así? La oveja. ¿Oveja? Ok. Tap, 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 tap. Oye, Protón. ¿Y ese lo puedes volar? No sé, ¿Entrenamiento? pero me encanta. Sí, podría. Si lo puedes volar en ese estado, le dicen chapo. Obvio, en ese estado. No puedo. Necesito conseguir turbinas. Eso estoy diciendo. Protón, ¿le enseñaste la palabra que aprendiste? Incluye. ¿Agama? Bingo. Ay, adiós, ya empezamos. ¿Qué significa? Vale, prepárense. Bingo. ¿Se refiere ese término? Vamos, bingo. Bueno, vamos a empezar a distraer. Algo sabe. ¿Azul? No me. Pero Gama me. Bueno. Gama me metió. ¿Qué le ocurrió a Azul? De la camilla. ¿Qué le ocurrió a Azul? Lo último que me dijeron es que estaba en una expedición. Cayó en una camilla. Estamos acercándonos. Intenta distraer a todos los que pueda. Cuidado, ya estamos aquí más o menos. Lo bueno es que tengo los vehículos a mi... Vale, están arreglando esos filtros. Papá. Oye, aún requerimos las muestras de sangre. Se me dificulta poder meter las agujas en las venas. ¿Crees que tú puedas hacerlo si te ayudan? Claros. Muy bien. Recuerda, tienen que ser muestras puras, sin contaminación. Armas de fuego. No problema. Muy bien. Tengo. Ingresando. El médico, si ingresa con ustedes, se va a fallecer, ¿no? No acercarse mucho. Hay uno que me ha perdido, ¿eh? Busca, no, ten cuidado, ten cuidado. Busca de estos. Sí. Y de que te ayuden a aniquilar algunos de los sujetos de prueba. No problema. Ya voy a Muy bien. revisar por acá. Muy bien. No lo mates, no lo mates. Bingo. Aquí tienes uno limpio. A la derecha hay uno limpio. Ahorita necesito que lo pongas en otro tubo de ensayo. Atentos, disparen a uno que está con los científicos. Tiro. Ahora, esta, etiquétalas como B. Tras yo voy, saco. Saliendo dos con los científicos. Uno le está poniendo cuidado. Creo que me vio a mí. Llevo a uno. No, cambio. ¿Ves alguna
Listo, Cambio de dirección 1. Bien, 2, atentos. Vale, me lo llevo. Perfecto. Te siguen otros 2. 3. ¿Tres quejas limpios? Necesito una venda. ¿En qué te la doy? Y quien dice una, dice 4. Vale, voy para allá. Yo ahorita te paso, yo te digo, tranquilo. Se están subiendo, cuidado, atento. Saliendo 2. Un dirección científicos. Voy. Dos científicos. Nada, no me quieren seguir. Auxilio, auxilio, auxilio. Auxilio. Ya sería un momentico. Sáquenlos de aquí. ¿Cuál es el siguiente nido, Eric? Un momento que tengo 2 tipos atrás. A ver, voy a ver si puedo parar alto. Vale. 2 nuevos en el nido. Voy a alejar a los científicos para que si sale un mutado o algo no los perjudique, ¿les parece? Vale. ¿Te parece bien el nido de la entrada, Eric? Requerimos el último. Las muestras se pueden pudrir muy Ese rápido. también puede ser. Sí. Sí, yo también. Podemos ir allá. Hay otro, pero está muy lejos allá en la zona residencial. A la derecha. Excelente, excelente. Auxilio, auxilio, auxilio. Vamos a meternos en el hangar, ¿cierto? No, al de la entrada. El de la entrada mejor. Ah, sí. mejor, Ya, tío, Gama, vamos a ir desde la entrada. Sí. Pero no te poner el maletín. Bueno. Estamos moviéndonos por lado de dirección helicóptero. Vamos a arrollar. Esos mutados creo que ya los pueden perder si quieren. Eric, ¿estás en el punto? Sí.
Gama se desvía al helicóptero a guardar las muestras en su refrigerio criogénico, como se llama. Nos dijo que avanzáramos con su colega. Eric, estamos avanzando. Creo que tú solo faltas tú, por si acaso. Eric está en el pero nido ya. estoy viendo al mutante electrificado. Ah, bueno, no he dicho nada. No quiere ver. Ya, cuidado, que hay un mutante que va hacia ustedes, esperen. Ahora. ¿Están listos? De acuerdo. Chicos, cuidado que está cayendo la noche, ¿eh? Cuidado, Eric. Eric, van a correr mucho, mucho. Sí, igual. Creo que me tendré que dejar lo siento. Acercándome. ¿O no? Intento atraer todo lo que pueda. Recibido. En dado caso de que la noche sea muy abrumadora, reventamos la bombona esa de gas para que explote y vayan hacia allá y nos vamos corriendo. Tomando muestras. Atento ahí. Va uno, va uno. ¿O no? Va uno. Perfecto. Que quizás y solo quizás emerjan en mutantes. La muestra se está retirando. Volvemos al helicóptero. Deja lo más rápido que pueda, mejor. Moviéndose.
de camino al helicóptero y pueden abatirlo con la mano, háganlo para que puedan recoger ellos muestras de sangre. Pues no hay ninguno. Bueno. Sargamas, ¿dónde está? Digo que está en el helicóptero. Está en el helicóptero. En el refrigerador que tienen. No lo veo, ¿eh? Ahí está. ¿Dónde? ¿Habéis escuchado algo? No. Atentos porque en el momento en que emprendan este helicóptero, va a venir todo el mundo por nosotros. Habrá escuchado algo raro. Todo. Está. Listo. Vale. ¿Están en buenas condiciones las muestras? Excelentes condiciones. Gracias a su increíble trabajo. Cobertura. Amigos. De acuerdo. Super Ya, Eddie. a Super Eric. Super Bueno, voy a bajar, tío. Coñazo, de verdad. Sí, problema técnico. Problema técnico que no se me abre file encima.
Venga, por Dios, carga. Ah, y me dejan sola, los desgraciados. ¿Qué? No me fuego cerca. ¿Dónde estáis? Saliendo por la reja. Ten cuidado porque hay un mutante cerca de nosotros. Vete por el callejón este especial en vez de vía abierta.
Eso sí, mucho cuidado, que están bastante activos. Tengo una de fuego cerca. Parece ser que no les ha gustado que le tocara los nidos. Corre, 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 corre por tu vida, corre por tu vida. Estamos a la espera suya, comandante líder suprema. Viene ya y viene. ¡Oh, muchacha, corre! Corre, castañita, corre. ¿Qué pasa con los científicos? Se fueron. Bueno. Una misión exitosa y se fueron. Y agradecieron. Sí, primera misión exitosa y que te lo pague Dios, básicamente. Exacto. Nada, Parece que no hubo- últimamente nunca pagan, ¿no? No, no. Pues habrá que empezar a cobrarlas, ya que arriesgamos nuestra vida por ellos. Se me va a caer otro. Ay, Eri, no te pares así, por Dios. Pero por el puente. Ah, ya no sé. Pues... Otra Nada, operación con éxito completada de la 112 y Super Eric. Exacto. Oño, pero ¿por qué me llaman así? No entiendo por qué. No me acuerdo por qué me llaman así. Super Eric. Porque cuando antes te ha dado el dolor de cabeza, ha dicho... la han mordido, la han mordido, la han mordido. Ese era Super Eric. Pues fíjate que no me acuerdo. ¿Lo escuché o es que estaba desmayado en ese momento? Necesito quitarme la peluca esta asquerosa. Ay, no me digas. No me digas, la señora no tiene pelucas buenas y te dio una pasada bien sucia, ¿no? No, es que no me gusta el castaño. Yo soy pelirroja, de toda la vida. Creo. Ahora, ¿eso crees? No, como ya me acostumbré a verte ya siendo pelirroja, bueno, sí, te veo así de pequeña como que... no cuadra. Que no, es como que no me siento yo. Y cuando te vi con la otra chica, no sé, la otra que no sé cómo se llama, como estaba al lado justo de ella, justo al lado de ella, pues dije, uy, parecían gemelas, ¿sabes? ¿Te imaginas? Una gemela. Una gemela, peligro.
Qué desgraciada eres. Ay, está cansada. Un poquito. Un poquito. Bueno, Somos los primeros en llegar. Madre mía. vamos. Pip, pip. Hola. Hola, hola, hola. No. No es que Sara es pelirroja. Bueno. ¡Piojilla! Me voy a quitar la peluca. ¡Que no! Que sí. Que me da igual Que que no. me maten. Que me da igual. ¡Que no! Sí, que me da igual. ¡Que no! Pues sí. Mira lo que quiere hacer, que se quiere quitar la peluca. Déjala que se lo quite y ya está. Vas yo a quitar el pelo y ya está. Espera que crezca. ¡Hala! ¡Hala! Que nos peguen un tiro a Ya esto, Sara. What? Admito mi castigo a partir de ahora. Pero no pienso llevar más a Han en mi moto, ni en mi coche, ni lo que vaya a tener. Aviso. ¿Por qué? Pues porque después de arriesgar nuestra vida en protegerlos y en salvarlos, me dice que conduzco mal y que mi moto es muy fea. ¿Sabes? Y creo que no tengo por qué aguantar esas cosas. Así que ya le he Estoy cobrado completamente ni de un- acuerdo contigo. Vale, lo digo porque mira que Emily me la lió, pero estoy dispuesta a llevar a Emily que a Han. Por lo que lo siento mucho, pero no pienso llevar más a Han en mi moto. Bueno, en ningún vehículo mío. También le he contestado, que quede claro. Me ha dicho, cuando me ha dicho que mi vehículo es feo, le he dicho, ¿pero acaso te he preguntado? Por si hay alguna queja mía, que lo sepas. No, tranquila. Bueno, pues era eso. ¿Dónde tengo la cosa esta? Tengo apuntados los pelos, ¿vale? Y si no cojo las chapas, como que no. ¡Oh! Espérate, tengo que hacerlo más. No me sale, da igual. A cascarla. Que me maten si quieren. A ver, desde tu perspectiva. Coño, experiencia. ¿Esto qué es moto gratis? Ah, pues sí que funciona.
Yo, parce. Yo. Ay, por fin no tiene peluca. Dice, Esa sí, esa sí es la Sara que conozco. Esa sí. por ejemplo, el pan con semillas o de sésamo trae, se supone que trae prosperidad. Ujú. O el pan de oro también le dicen a veces. Porque parecen cojuelitas doradas. Y también ya no es en sí la harina, sino como se hornea el pan en ciertas formas para que simbolicen fortuna y demás. Uy. Uy. Entonces ya depende también de la gente y de la cultura. También. Si me vas a meter honguitos, lo acepto. Ay, muchacha, estoy tus honguitos. Hola, Son Chuchi. poquitas, pero bueno, creo que te puede servir. No son muchas, pero bueno. Gracias. Oye, se ve como muy niña buena con esas gafitas, ¿no? Ujú. Sí, sí. No es mi bronca. ¿Qué dijo? No han nacido. ¿Que no es tu bronca? What? No. Es que así las prefiero. Este color, me gusta el color cabello del Chayanne, pero no me acostumbro a verlo así. Raro. ¿Qué chay? Para que tuvieras 15 años. Te ves muy joven. Tú. Ya, soy joven. Pero te ves más joven, como de 18. No. A ver si tengo 18. Bueno, yo voy a fumarme un peta en el gimnasio. Espérate que me afeite y todavía soy más joven. Oli. No voy a compartir. ¡Jo! Eres muy ruda, ¿lo sabes? Y además, necesita atención. Sí, la verdad es que sí. Demasiadas tensiones. Sabes que estamos en el refugio, estamos rodeados de centinelas. Los mismos centinelas que me miran el culo. Vale. Si ellos no dicen nada, yo tampoco. A ver. ¿Cómo te lo digo? ¿Qué? Ahora sí. No. Ahora sí. ¡Ay! Y me pega. Lolo. Dime. Buenas. No, otro. Busco panadero, ¿está por ahí? Ah, bueno. Sí, estoy. Uy. Eh, Chigolo. ¿Te puedes pasar a radio 35? Vale, me paso. Chisme. Chisme. Creo que dijo solo panadero, ¿eh? Es una chismosa. Luego por ti también. Bueno. Cuéntame, muchachita. Por chismoso. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos ¿Pero eres? Calla, calla. de ayer? No ayer, hace días. Que hablaron ayer. Uy. No nos has dicho nada, ¿eh? Si pueden aún, estaría bien. Tienen con una hora más o menos. Repite, se te cortó. Que si aún pueden, estaría bien. Ah, eso por lo de la misión, creo.
Déjame confirmar a ver si esta gente se va a ir a dormir o no. Y les aviso, ¿vale? Cambio de radio rápido. Sí, cambio el radio rápido. Molotov Piojosa, ¿estás por ahí todavía? ¿O te has ido a dormir? Hostia. Estoy por aquí de momento, pero en media hora o así me voy a dormir. Ah, que me estaban preguntando que si lo de Sandy se podía hacer todavía o no. Les digo que sí o para mañana o algo así. Mejor para mañana. Vale, voy a ver qué hice. Oye, ¿saben algo de mi coche? Seguro si está loco o algo. No sé. Va a preguntar, No, pero, sí, pregunta. Es que ella tenía uno encargado hace ya bastante tiempo. Vale, me cambio de radio. Un mesa con una estrellita. Vale, pues hay que cambiarse. ¿A dónde? Literalmente raro, tío. Es que es muy tarde. Mis ojitos. Pues nos han hablado, ¿no? No, lo de tu coche ha sudado, ¿eh? Luego la chismosa soy yo. Pues sí. A ver, tú nos has enseñado muy bien. Buena maestra. Claro, a mentir también me he enseñado, ¿no? Joder. Es que está confirmado, está confirmado. Nos secuestramos a esta mujer. No sé quién es, pero secuestramos. A ver, si trabaja con Luz, creo que es Rosa. Pues secuestramos a Rosa. Tenías que soltarlo de mentir. Y lo de tu disparo en mi hombro allá hace un año. Joder, que rencorosa es, por favor. Ah, por cierto, no te conté otra cosa. Bueno, venga. Sigue habiendo más sorpresa. Oh, sí, por esto la voy a llevar. A ver, fue sin querer, ¿vale? Pero una vez disparé a tu madre. Hostia, me callo. ¿A cuál te las va? A la que creía que no estaba vivo. Creo. ¿Aposta o sin querer? Bueno, lo confundí con un zombie. Es como lo hay. Bueno, entonces no pasa nada. Se merecía, ¿eh? ¿Por qué? Ay, qué arrogante era. A ver. ¿Puedo decir un comentario Se antes de que haga salga todo. corriendo? ¿Parece a su hija? Sí, puede ser. No, digo... Ah, dilo. ¿Qué te has escuchado? No me parecía muy... A ver. No parecía muy accidente. A ver, lo confundí con un zombie. A ver, ahora sí, hablan de lo... Y luego sorprende que me vaya sola por ahí a que me peguen un tiro. Digo, lo que tengo que aguantar, demasiado poco. Claro. Pues de aquella todavía disparaba peor que ahora, entonces un zombie, estaba rodeada de zombies. Yo es que ni sabía que estaba ahí, pensé que estaba en el coche. Y bueno. A ver, que solo le di ahí en el hombro, tampoco exageremos. Creo que fue en el hombro, en la pierna, no me acuerdo. Que pega un tiro y no se acuerda. Váyatela. Sí, últimamente se le olvidan muchas cosas. Un poco más se carga la suegra y ni se da cuenta. Ex suegra. Bueno, joder, ¿cómo estamos?
como que suegra. Ay, y dale. ¿Qué quieres? ¿Antes rato para esto? Me cago en la leche. Como que suegra. Pues eso. Pues eso te estoy preguntando. No sé, igual si te lo quiere contar ella deberíamos ir a casa. No, que aquí estamos más seguros. ¿Seguro? Te recuerdo que el otro Sí, día sí, me sí. pegaron un tiro en la cabeza desde esa montaña que tenemos ahí a nuestra izquierda. También es verdad. Pero bueno, digamos que allí en casa es más fácil enterrar cadáveres. No, si estamos abajo. Peor aún, más fácil ocultarlo. A ver, que no tiene mucho que contar. Es complicado. Es que no sé si Sara está pensando que está en modo automático. No, simplemente estoy mirando al horizonte. Ah, vale. Vamos, que no. ¿No qué? Que no estás pensando, digo, si estás pensando está en modo automático, has dicho que estás mirando al horizonte, pues eso. Sí, pero estoy aquí. Te estoy escuchando, pero estoy mirando al horizonte. I'm shocked. Sí. Y ahora me vas a preguntar seguramente que quién es la persona que está en la tumba, ¿verdad? Eso digo yo, ¿quién hay que estar en la tumba? Ni idea. Lo he preguntado y dice que no sabe. Ah, que no lo sabía. Pues vale. ¿A quién se lo ha preguntado? A fantasma. ¿Qué fantasma? Fantasma de la ópera. Sí. Madre mía, yo vosotros no entiendo, ¿eh? Oye, ¿sabes dónde Joder, puede que parar tampoco hay que Tom, pensar mucho. Sara? Es que si supiese dónde estaría Tom, estaría yo aquí. ¿Podrás sacárselo? Es que a mí no creo que me quiera ver. No sé, digo que me llamo Leire. Ah, venga, digo que se llama Leire. Me llamo Leire. O Kira. Me llamo Kira. Yo creo que no se acuerda ya de mí. He dicho Kiara, pero bueno, Kira también vale. Kiara, vale, vale. Pues Kiara, a ver si me acuerdo. Ah, me llamo Kiara. ¿Qué tal? Oh, qué bien me caes. ¿Dónde paras? ¿Dónde vives? Quiero ir a matarte. Ay, qué bien estás. ¿Dónde vives, guapo? Es que me gusta ser amigo. Es que me lió Ay. mucho con Ragna y con Tom, la verdad. Me parecen muy iguales. Se parecen, ¿eh? Parecen pila. Después le dice, levanta la mano y ya los distingues. Oye, ¿y tú conocías a Tom cuando eras pequeña, no? ¿Tú recordabas que tenía un hermano? No. Vale, pues no eres la única. Me huele un poco a chamusquina, ¿eh? El Ragna ese. Bueno, ya estamos. No me fío de este, no me fío de nadie. Pero luego es ella la mayor Espérate. mentirosa del mundo. Espera un Joder. momento. Espera, vamos a hacer una cosa. Ragna se supone que el hermano de Tom, ¿no? En teoría sí. Yo creo que deberíamos hablar esto en un sitio en el que los centinelas formen parte de nuestro grupo. Hombre, yo hasta prefiero que no lo sepa ni panadero, ni arte. No sé, queréis, Son nos dos vamos, por personas ahí. que no acabo 100% de
100%. Pero pacto de no agresión. ¿Una agresión a quién? A nadie. Por cierto, te tengo que contar otra cosa. Madre mía, venga. ¿Te acuerdas la nota de amenaza que en forma de periódico? Ujú. He sido yo. No me digas. Ajá. Quedó chula, ¿eh? He estado ahí una noche entera con la puta revista. ¿Y te acuerdas? No, hombre, ya. Pero señora asesina, en serio, la próxima vez, por favor, vacie las revistas de su mochila. Tiene la papelera. Ajá. Estaban ahí. ¡Ah, Dios! Hablando... Uy, uy. ¿Qué? Pero el cuchillo, si quieres, me lo puedes devolver, ¿eh? No. Ah. ¿Qué cuchillo? Ah, vale. Que se me ha olvidado guardar los postes del otro día. Ay. Bueno, ya no creo que le importe, ¿no? Ya que está, cuéntaselo. Para que luego me diga mi chiva. ¿Qué pasó? Nada, que cogí el otro día unos pocos postes que había por allí por la ciudad. Cuéntalo bien. ¿Qué? Lo he contado bien. Son unos postes No. que cogí de la ciudad. Ah, ¿Qué clase de Bueno, poste era? unos postes que cogí del Vanilla. sin más. No me Le gustó. jodas. A ver, sin más. A ella le gusta y la ha cogido. Ya está. Tampoco es para hacer ¿Sí? mucho. ¿Y qué parte te gustó más? ¿La que se le ve las ratas o la que se le ve las montañas? La verdad es que ambas. Bueno, O sea, ahora sí, que ahora sea sí feliz. ahora sí estáis a mano con los abdominales y tal. Ahora sois al revés. Ahora soy Luna y Sara. Por cierto, ¿Qué? diré otra cosita, a ver si te da la cabeza. ¿Cómo? Que te diré otra cosita, a ver si te da la... ¿El qué? Porque antes he dicho algo y ni te has coscado. O bueno, lo mismo si te da por pensar. ¿El qué? Ella es quien ha dicho que dispara. ¿A un zombie? Vale, ¿y yo qué he dicho sobre eso? Que no lo sé, la verdad. Se me ha olvidado. Dije que no parecía muy accidental. Ya, sí, me lo espero todo. Después de haberme mentido durante todo ese tiempo, me lo espero todo. Nada, da igual. ¿Cómo vas a saber una persona si es accidentada o no sin verlo? Ya, pero bueno. Oye, vaya pingadura, ¿eh? En el agua que moja. Hay sudadera por ahí. Ahora hay revistas, quién sabe. Buena Lourdes, patata o como sea. ¿Quieres que te deje un poste para ti? No, ¿por qué? Yo no lo quiero. ¿En serio me vas a montar drama por un par de postes? Bueno, 5. Venga, No. 6, 7, 10. No, 5 no. Fueron 3. No, fueron 5. No, fueron 3 que estuve Fueron yo. 5. No, fue 1, 2 y 3. Y los otros 2 los cogí yo. Y los No, otros no, dijiste, no. ah, ¿esto para qué? No, no, no. Hola, ha hecho Jan también. Lo que pensaba que era normal ahora también. Madre mía, qué salido. ¿Pero qué tiene de malo un póster? Son peor mirar unos abdominales reales, ¿no? A ver, no he salido, es que, a ver.
Piensa que si no me los llevaba yo por ahí, se los llevaba ella. Madre mía. Madre mía, madre mía. Hice una obra de Que no caridad. haces estas cosas. Claro. Y lo tiraste, ¿verdad? ¿Guardaste? No, la verdad es que no, sigue por ahí mal enrollado. Madre mía. Sí, en su habitación para por las noches. No, la verdad es que no. ¿Qué no dices? O que llevo días sin pasar por allí. Ay, bueno. ¡Ey! ¿No le ¿No estaba es Luke? buscando? Sí. Sí, era cabrón. O sea, que ¡Mi te para- coche! ¡Mi coche! Claro que sí. Además ya tengo yo. Y roja. Está Luke. ¿Cómo estamos? Hola. Hola. Ay. Perdón, ¿quién eres? Es que no te puedo decir mi nombre, pero me conoces. Te di para ver si podías hacer un Coño. Ha perdido el foco. Bueno, pero esa en azul está muy bonito, Sería eso y los químicos que se requieren para la pintura. Vamos a un segundito. A ver. ¿Qué? ¿De qué cosa y demás? ¿Qué te contó Luna? ¿Cómo que me ha contado Luna? Sí, que te ha dicho Luna. Que Hannah está viva. ¿Ya está? No, es que... Bueno, y que me droga. Y que... Eso ya es un poco más fuerte. Pero bueno, Ujú. nada más. Pues... Que de momento es mejor que seamos amigas. ¿En serio te ha dicho eso? Puede ser. Claro, te conozco, interpreta las cosas a tu manera. ¿Exactamente fueron esas sus palabras? ¿Es mejor que seamos amigos? De cara a la gente. Ve, te faltó el contexto. Es que siempre que cuentas algo te falta en contexto. No, si yo el contexto lo sé, simplemente estoy desempeñando mi papel. Y créeme que me está costando. Mucho. Ya está. Ahí ya está. Porque sé que hay tormenta, le da miedo la tormenta, aunque ahora mismo está con el coche que no caga y le da igual que haya tormenta, pero... No, ya me contó antes que más o menos se está ya acostumbrando, ¿eh? Ni nada, ¿eh? ¿Qué? Bueno, que no hay nada, digo aquí. Bueno, nada más, está dicho, ya está, eso ya. Yo recuerde... Sí. Vale, ¿y cómo te lo...? Así sin más. Oye, anda, está vivo. Pues, hombre, técnicamente sí. Joder, qué tacto tiene. No, a ver, la ha dicho contacto, pero...
¿Y qué piensas hacer? Sinceramente, Sí. Sinceramente lo que vas a hacer. pegarme un tiro. ¿Por qué? O sea, básicamente te dice que quien busca está viva y demás y me pego un tiro, hala. Sí, pero no puedo ir a buscarla porque si no morimos las dos, porque me ha dado. O sea, no te alegra de que esté viva. Sí. Bueno, una sensación un poco extraña. Que esperabas otro reencuentro y otras cosas, que sí. No sé, es raro. Sí, me está diciendo con tu comportamiento que esperabas otra cosa. Hombre, tampoco esperaba que estuviese muerta, la verdad. A ver, que esperaba otra cosa de otro desenlace, otra forma de que pasar. No, simplemente, no sé. Con muchas emociones esta semana. ¿Y te vas a estar quieta? Demasiadas emociones al saber que Hannah está viva. Te Y preguntas, ¿te vas a estar encima, quieta con Hannah? y Vale. encima, pues no puedo ni darle un beso ni un abrazo a la persona que quiero porque tengo que hacer como que no la conozco de nada. Pero eso delante de los dos. Ni la monatio aquí no hay cámara ni nada. Creo. Ya. Hasta esto deberíamos registrarlo. No, creo, bueno, hay una cámara allí, pero sin luz, como que no. No, eso no funciona. En todo caso, parece más antigua que el carnet de panadero. Creo que es Luna que nos estás diciendo que tiene su coche, ¿eh? ¡No coche! Lo sabía. ¡Ole! Hombre, ¿Cómo? ¿qué te he dicho? Le he dicho, esa es Luna diciendo lo que tiene ya su coche. ¡No coche! Mira cómo lo llamo. ¿Cómo lo has llamado? Mira, mira las llaves, mira las llaves. Tiene un llaverito de luna menguante. Qué ganas de tener mi identidad de nuevo. A ver cómo anda. Vale, un coche. Ah, mira lo que me regaló. Me regaló un kit y uno de gato. Ya tenemos coche. ¿Quieres que te lo deje? No, no, gracias. Vale. Oye, no has recuperado tu mesa, pero hay otro coche. ¡Ya tienes otro coche! ¡Yuhu! ¡Uy! ¡Uy! Voy a ¡Uy, guardarlo. vehículo! ¡Vehículo! Bueno, que eso, que mientras te estés quietecita y estés bien. Sé que no vas a aguantar mucho. ¿En qué? Sin salir a buscar. Ya. Como por ejemplo esta noche. No. La noche te meterás de relax. Anota las buenas noticias. Asúmelas. Qué buenas noticias. Que el fantasma está vivo. El fantasma está vivo, pero no lo puedo ver. Tampoco puedo ver a mi novia, que por cierto es mi clon. No es tu clon. No, cago. Bueno, sería como quererte a ti mismo. Aunque mira la que feliz ella. Le da Ay, felicidad a su coche. al fin tengo coche, por favor. Ay. Bueno.
¿Una orfida para dormir? Ay, tengo aquí una cajita. ¿Quieres que te lo dé con un poquito de leche? No, ya me ha atrapado bastante. Sabes que no puedes dejar, ¿no? Tienes que tomarte media pastilla. No me digas que no puedo dejarlo, no me digas, ¿eh? No me digas. Si te tomas media pastilla durante 15 días, podrás quitarla, pero en 15 Yo tengo días. caramelito. Ah, hablando de eso, Bueno, espera, Chayanne te ha contado que el ¿llegas otro o día me dio un no? hongo caducado. No te da un hongo caducado. No te da un hongo caducado. Ah, bueno, también te tengo que contar otra cosa. Fuimos a buscar hongos, pero no, estaban todos quemados. Es verdad. ¿Me diste el hongo quemado? Vamos, yo no lo No. cogí. Lo No. tiramos allá. Lo tiramos allí. Que te queda un hongo quemado. ¿Me diste el hongo quemado que casi me deja ciega? ¡Que lo he tirado por ahí! ¿Qué parte de que lo he tirado? No entiendo. ¿Lo he tirado? Ah, yo no te lo di. Chayanne me dio un hongo, Nate me dio coca y Ragnar me dio whisky. Los tres a la vez. La madre que vos parió. ¿Pero vosotros No, queréis no, matarlo eso, o qué? eso es culpa de ellos. Ella, o Ay. sea, directamente tal como se lo dice, lo metió en la boca, ni lo guardó ni nada. Ah, claro, si es que estoy en la radio, que no es. Claro, por eso no me oías. Ah, yo es que no tiene ningún. Claro. No sé por qué, Ya, pero no pero- sé. Ay, honguito, honguito. Nos cambiamos los ofridarios por hongos. No, No, prefiero gracias. fritar. Es mejor receta. Oye, yo ahora solamente hay que pillar al hijo de puta de Odín. Ya toma por culo, ya somos felices todos. Bueno, Nos montamos una fiesta de harina, señores, de harina. bueno, todavía quedan otras amenazas ahí un poquito pendientes. Como los ángeles de la muerte. Como te sientes. A ver, Como la, desierto como si la no- ciudad, que ya me han contado que la ciudad. Bueno, ¿Qué pasa en la ciudad? tiroteo y explosión por todo. Eri, panadero y cosas me han ido contando. No estáis en la 112, ¿no? No, ¿qué pasó? Hola. No sé, se ha escuchado como un... A mí no me faltaba. Joder. Venga. Siento. Venga, ¿quién más quiere fiesta? Ahora tengo coche, ¿eh? Me llevo todo lo que hay adelante. Oye, yo digo una cosa. Hay una cajita por ahí muy bonita, ¿eh? ¿De pino? Me la pido. ¿Quién está haciendo ruidos de radio acá? No lo sé. No sabemos. Yo estoy contenta, pero no. Por eso pregunté que venga, ¿quién más quiere fiesta? A ver si se decide hablar. Venga, quien sea. Tengo ahí una katana que tengo ganas de utilizar con alguien. O cada pitido faso es un honguito que debe. ¿Desde cuándo tienes una katana? ¿Cuántas cosas me estás ocultando? Ah, es mentira. A ver, no te... Ah, típico, mentira. ¡Ay! Sara, por Dios, favor. es que iba a hacer Qué un drama de pesada. cada palabra que diga. Sí, sí, vamos. ¿Me está haciendo ella drama por coger un par de pósters ahí de la ciudad? Bueno, Coño, yo te he por unos mentido, abdominales. pero nunca he visto a otra persona que no seas tú. Ajá, desnuda. abdominales. Abdominales. No he visto ni su pichurra, ni a una tía le he visto sus partes más íntimas y explosivas. Tampoco salen esas partes en los pósters. Sale con ropa. Claro. Sí, sí, claro. Con ropa. En el vanilla. Digamos que en bikini. Sí, en bikini. Bikini muy, 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 muy. Más o menos como el mío. Sara. ¿Qué? Ahora que lo... ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta ir con hombres? Ya te lo dije el otro día, que yo seguramente en otra vida habría sido Calla. trabajadora del vanilla. Sí, sí, tú posiblemente lo hubiera habido lo que hubiera habido, yo creo que hubiera sido trabajadora más. ¡Ay! ¿Pero por qué? No, Encima. Rinoplastia. Bueno, eso por los postes, venga.
Oye, sería muy lol que ahora de repente venga otro y diga, en realidad soy tu padre. Ya no jodas. Eso por desaparecer una semana. Y encima volver con ese pelo. En plan, así, padre biológico. A ver que se me quita, lo que pasa que crecer sí que va a tardar un cachito, pero quitar se quita. ¿Tú has visto el de Chayanne? Cuando ¿Qué se le pasa, quite va a tener pelo moco. Este es un mensaje de radio para la 112. Soy el superviviente Thomas Seven. Último intento de contacto. Hannah, si me estás escuchando, hay un científico con ellos. No conozco sus intenciones. Sara está en peligro. No sé cuánto más tiempo conseguiré protegerla. Creo que Lucifer... Necesito encontrar ¿Lucifer qué? mi zombie. En el norte. ¿Entra aquí? ¿Qué No cojones entendí nada. acaba de pasar? No sé qué ha dicho de Lucifer. Que yo creo que no es Lucifer, sino, no sé. ¿Encontrar? ¿Lucifer? Que está en peligro para ¿Norte? cambiar. Pues Sara, lo siento, pero... Tom, si puedes oírme, estoy bien. Conseguí escapar. Esta frecuencia no es segura. Repito, esta frecuencia no es segura. Esta gente sabe demasiado y son demasiado peligrosos. Por favor, mantén a salvo a Sara. Sobre todo, mantén a salvo a Sara. La tela rosa es tu prioridad. Bueno, sabes que voy a ser tu sombra, ¿verdad? Ex mía. A ver, así no ¿Sabe? funciona la coartada. O sea, eso es verdad, así no funciona la coartada. Llevas todo el día a mi lado. ¿Tú te crees que alguien se va a pensar que somos de verdad? Eso es verdad. ¿Quién cojones? ¿Qué cojones era? Ahí. Sara, pero no te voy a dejar salir de la 112. Lucifer, Aleto, Norte, Tela Rosa. Panadero, ¿puedes venir donde la cosa hace pum? Perdón. Perdón. No, ya se ha llevado chaval. Ya está fue. Bueno, ahora ¿Esto me qué? llevo a los dos por ¿Pelea? mentirme. Pelea. Y yo que te mentí. Vale, pues vamos, vamos en callo. el coche y la llevamos a la 112. Creo que va a estar más segura que aquí. ¿Pero por qué? No quiero. Que no, que aquí no te vas a quedar, ya está. Bueno, no, sí, es verdad, yo que te mentí. Pero que no quiero. Las centinelas vas a estar en el sótano, escondida, con la llave. Te voy a quitar la Atada. llave, no vas a poder salir. Y ni Bar no puede entrar ni salir. Ah, que iba por ahí. Va. ¿Pero por qué? ¿No has oído que estás en peligro? ¿Qué es lo que no entiendes de estás en peligro? Vamos a ver. Luna, Ivy, Kiara, Kira, como te quieras llamar ahora. Nada más que por... Cállate. Te ha hecho gracia. Estás más amenazada tú que el presidente de aquellos años. Pero Tienes si más yo- enemigos que vamos. Yo Estaba estoy amenazada amenazada. hasta con una escalera. ¿También me vas a Ah, quitar pero- todas las escaleras de la ciudad? La escalera es su sí. Bueno, también son mis enemigas. Sara no llega a los 30. No, ni a Vamos los a 20. ver. Me quieres quitar las escaleras. Me quieres quitar beber, fumar, de todo. Pero escúchame. Me quitan que los me da postes. igual. Ahora me quiere dejar es verdad. encerrada. Encima me droga. Pero, ¿tú estás seguro que me quieres? Bueno, Sara. Bueno, encima Es dice, por tu "Bueno, bien. le prometí a tu madre Ya, que ibas a joder. estar a salvo. Así que lo vas a... Perdón. Bueno, vale. No, venga, Bueno, me ¿qué saco, venga. putas cojones está pasando? Vale, panadero, hay aquí un problema, ¿vale? Porque Sara no me hace caso, pero vosotros es alto mando. Hay Sara que está en quitarle a peligro, Sara por toda la lo droga. tanto, ¿Cuándo hay no? que meterla en la 112 y no ahí abajo y que no pueda salir. ¿Qué pasó? No. Agárrala por Pero los está pies en que lleva los peligro. brazos. Sabéis que me voy a escapar, ¿verdad? Porque me ¿Pa' dónde decías vas? un centinelas, Y que no. bueno, y digamos que te escapas. ¿Para dónde vas a agarrar?
Pero si es que yo no quiero agarrar para ningún lado. Si es ella la que me quiere encerrar así porque sí, de la nada. Si por lo menos me encerrase con un látigo y con un bikini, pues se lo acepto, pero así no. Doy el látigo y te doy el bikini. Te dejo todas las revistas que No, quieras. si el bikini y el pero látigo era para ti. Pero la idea es que quiere contigo, Ala. obvio. Ahora fuera, coño, es que la cosa está jodida. Pero si yo estoy aquí tranquilita, sin ir a ningún lado, déjame vivir. Pero ¿Tú es has que la escuchado lías, lo que la ha dicho lías. la radio? Es que solamente escuché yo. Sara está en peligro. En mayúsculas. Sara está en peligro. Sara Eso lleva no es en lo que- peligro eso- desde que nació. Y aquí estoy, Tienes Eso no- 19 años después. Eso no es lo Vale. que me preocupa. Lo que me Tienes- preocupa es quién lo dijo. Exacto. Tienes dos opciones. O te guardas ahí, o te acabo cortando o rapando toda esa cola. Y te dejo calva. Ya, bueno, mira, también no me verás. le iba a decir por la de castaña, que habrá que no sale. No, no, no. Calva, la dejo calva. Así alta, enojada, me da más miedo. Sí. No, no, pero. Tú y cuántas más. No me tentes. ¿Eh? ¿Tapón? ¿Que eres un tapón? Bueno, Pero soy oye, un todos somos tapón, bajitos. pero puedo contigo y con estos dos que están ahí. Oye, Pero el otro que hicimos. eso digo yo. Nosotros es una cosa de coño. Podrás ser mucha comandante, pero aquí cuando hay que poner seguridad, yo me encargo. Esta cuando duerme coge las tijeras y le mete la cizalla. ¿Te puedes callar? ¿Estoy hablando con panadero? No te vale comprometerte que no me voy a ir a ningún sitio en el cual pueda correr peligro. Nada, me has prometido muchas cosas y al final has ido detrás del peligro. Bueno, también Hay me has mentido testigos. muchos meses y te lo estoy perdonando. Ya, es lo mismo, vamos. Es lo mismo. ¿Tú no sabes que con esto ya no es que te pongas tú en peligro, es que estás poniendo a otras personas en peligro? ¿Mm? Porque allá donde tú vas, estoy segura que va otra persona detrás de ti. Y quizás detrás de esa persona vaya otra persona. ¿Sabes? ¿O no? Seguro yo. Ay, va, que no voy a hacer nada, de verdad. Como te pase algo, lo digo delante de ellos, como te pase algo, me voy de la 112. Lo peor es que a la pobre le pasan cosas sin ni siquiera hacer nada. Vale que me pase algo sin hacer nada. ¿Sabes a qué me refiero? Es que ahora capaz de venir uno y pum, pegarnos tiros a todos. Y se va a la... No, Y se va de la... ¿Y si me atropella Buba? Otra vez. Ay, puta mierda de cigarro que me está haciendo reírme de tonto. ¡No! Pero... Luna, esto no cuenta, ¿vale? Esto no cuenta, por favor, dime que esto no cuenta. Por favor, que somos dos testigos. Esto no cuenta. Pero... Estuvieron ¿A dónde cerradas fue? todas estas cosas. Vale, Repaso. ¿tú la ves? Espérate. Déjame a mí, anda. Tú la ves, vale. Ya está. Ay. A ver, estamos los dos tan tranquilos y de repente la pobre ha tenido una combustión espontánea, ¿vale? Oye, un Saya, calor de sol. ¿tú crees que yo si creo que- Sara muere se volverá un espíritu maligno? Yo creo que sería más bien el espíritu puñetero, que le pega más. Ay, bueno, ahora que esta mujer está... Bueno, no, luego os digo una cosa. ¿Amarrarla a la camilla ahora que está inconsciente? Vamos a hacer un secuestro. Vale. ¿Quién? ¿Qué te parece? Vale, por eso he dicho a quién. Pulguita. Al piojito.
A Lulita. Piojito, he dicho piojito. Ah, Piojito, yo entendí Lulita. Digo, ¿qué coño Lulita? Madre mía. Ya me está pasando como Sara, que el otro día llamó a Heather Natalie. A las enfermeras, porfa, revísala. Que yo no tengo ni ganas. Porque si no le voy a suministrar morfina y orfidal en vena. ¡Ay! ¡Jope, qué bestia! Pero yo estoy bien, ¿por qué me habéis traído aquí? Es que estabas un poco prendida. ¿Quieres un caramelito? No. ¿Y un poquito caramelito? Que dejéis ya de drogarme, tío, ¿de verdad? Que eso no son los caramelos de azúcar. ¿Ves cómo te pasa cosas? Toma. Uy. ¿Toma? Sabe pasarle cosas. Hala, enciérrame. Un bicho, socorro. Muy bien, coyote. Ataca, ataca. Ataca, que es malo. ¿Qué yo qué he hecho? Ya está. Pero no me vas a encerrar. Creo que corro más peligro así. Vale, yo me coge como un saco para atrás. ¿Ya viene? Sabes que puedo andar, ¿verdad? ¿Qué acaso? En serio, hay que hacer la paz con el chupa... ¡Ay! Dicho eso. ¿Qué me han mordido a mí? ¡Para! ¡Bicho! Mira, Arana. Arana, que me secuestran. ¡Ay! Que me secuestran. Que me secuestran. ¿Ahora te secuestrando? Que me lo ha pedido yo. Empecemos. Es que me he cambiado la barba y el chaleco, por eso no te acuerdas. Anda, anda. Espera. Cuidado. Casi no funciona. Espera. Pero no la hagáis. Anda. No la hagáis, es una pobre coyote. ¿Me van a morder? ¿La está mordiendo? Sí. ¿Sabes dónde queda lo de el vato de la alcantarilla de la Ana, zona? ¿quién es? Coge un papelito que hay en el bolsillo de mi pantalón. Ratísimo, no. No me pedían eso. ¿Tú sabes, Eric? Sí. ¿De qué? El vato de las almas en la alcantarilla, ¿dónde está? Ah, sí. Vale, gracias. No sé dónde está. Ya nos podemos ir, señor agente. ¿Pero qué está Te pasando? llevo aquí. coyote? ¡Ay! Espérame. Ay, espera, te toca abrir. Por el otro lado. Lo hago por ti. Lo que pasa es que no lo hago por ti. Ya. Súbase. Si quieres, tómalo tú. Te lo quedas. A mí no me No, metes. los miau miau te quieren a ti. Siempre te quieren a ti. Por ahí no. Ya, porque no les caigo bien. No les caigo bien a esos Sí, porque miau, hueles, miau hueles, grandotes. hueles a perro, por eso. Debajo del 7301. ¿Y ella quién es? La otra pelirroja. ¿Tienes ella? Creo que es Luna. 7301. O por lo menos se parece. ¡Ay! ¡Un perro, cuidado! Tío, qué pedazo de perro. Ahí tienes. Ay, de tu madre. Yo al coche. Kitty. Con mi hermana Madre no es. mía, no. Ay, su bicho, madre. Vámonos. No, hombre, Perro malo. Pero no, hombre, que se le podía haber dormido o algo, hostia.
Pues yo Pero, creo que pero está Vivi, bueno. por favor, espérate, por lo menos que se enfríe. Pero bueno. Pero Vivi, por favor. Joder con Estás tan Vivi. necesitada, pide un poco de pollo o algo. Podemos... ¡Ay! ¡Espere! Ay, pero espera, Patricia. Pinche loco. Señora agente. No me han leído los derechos. Joder, ahora un coyote. Yo me voy de aquí. Ah, Tienes tienes prohibido derecho a... salir del refugio. La 112. Ha dicho los derechos, no los derechos. Pues nada, se va a hacer mi sueño realidad, el que dije el otro día. Me voy a convertir en granjera. Bueno, mira, sí. Aunque prefiero que nos hagas de fuera a ver si conseguimos encontrar algo. Tiene derecho a no salir de la ubicación designada. ¿Y vas a dejar encerrada en un búnker, en serio? Se le asignará un abogado oficio. Aquí mañana, eh, mañana cuando esté Panadero, Chayán o yo, te sacamos un poquito. Ah, como si Como fuese si un perro. fuera ti. Como si fuera ti. Ve, Pero por la camina un 112. poquito nomás, ¿eh? Por la 112, ahí a que estirar las patas por la 112. Porque no quiero que esté sola. Te llevaremos pollito. ¿Y no es más fácil que diga, Sara, no salga sola, en lugar de encerrarme? Sí, te estoy llevando para la 112. Pero me quieres encerrar. Sí, correcto. No tiene sentido. No hay problema. En el sentido de que no quiero que te pase nada. Claro. ¿Sabes que soy claustrofóbica, no? Es muy grande. Creo que por aquí ya podemos ir. No te dejamos un tragaluz. Ay, Más hay luz abajo. no me libro. De unos 2 centímetros. Por un A casual. partir de ahora, No tendrás que buscar a otro familiar mío una semana, ¿no? Por un casual, así, por saber. sí, posiblemente a Tom. Cuando lo encuentres. Hoy estaba raro, no podíamos haberle preguntado. Vale, no sé bien dónde es. No me acabo de quedar yo con la ubicación. Pues déjalo si quieres y me voy andando desde aquí, no pasa nada. No te dejas Tenemos sola. que ir todo a la izquierda. Hago por ti. Podrías hacer esto por mí y cosas. Lo próximo será no dejarla ni Venga. bañarse, en plan, te lo hago por ti. Tengo que buscar un GPS. No sé si existirá. Ah, no creo que exista nada ahora de eso. ¿A qué? ¿Quieres poner un GPS en el culo ahora o qué? Hostia, buena idea. No, Si te en la pasa nalga. algo, te vamos a poder localizar. Operación de ñalga. Hay un GPS incrustado. Como le gusta hacer twerk, lo sacará bastante a menudo y se tendrá buena conexión. Es verdad. Oye, a lo tonto la idiote, ¿no? Parece esta buena idea. No, si este paso me voy a morir antes por la conducción de Luna que por Odín. ¿Qué pasa? ¿Ves? ¿Qué pareja me nada? A mí que me llevan mintiendo toda la relación. ¿Por qué? No, solamente fue. Hay una Ay, ay, ay. mentirijilla. Piadosa. Para protegerte. Ah, ¿Protegerte? todo lo hace para protegerme. Me droga para protegerme, me miente para protegerme, me encierra en un sótano para protegerme. Claro. Exacto. Se va para protegerte. Pues novias así, ¿quién quiere ex? Claro. Lo próximo la ropa. Te dice cómo vestirte para protegerte. ¿Puedes abrirse, eh? Sí, pues espérate que me quite el cinturón. Ah, que también me vas a escoltar hasta abajo. Claro. Suba.
al vehículo, señorita. Madre mía. Claro, tenemos que asegurar de que las instalaciones estén adecuadamente. Voy a hablar con los centinelas que no te dejen salir. Ya. Pero déjame por lo menos en mi cama. Yo prefiero que te quedes aquí, que está bueno. Eso sí, Luna. Dime. Dime que tienes un soplete ahí. ¿Qué? No. Vale. Teníamos que haber traído un soplete. ¿Qué? Ah. A ver, yo no creo que salga, ¿eh? Lo hago por ti, de verdad, que lo hago por ti. Sé que te molesta, pero... Que te quito las esposas. Ya está. En serio, porfa, quédate aquí, ¿vale? Duerme aquí aunque sea. Sé que no estás cómodo. Mañana queremos investigar un poquito, que a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Si no hay peligro, puedes subir. Que no queremos que te pase nada. Además, mira, ya andas cansada. Pero es que aquí me aburro. ¿Qué hago ¿Quieres aquí? aburrir? Mira, tienes ahí un montón de revistas. Igual, si igual llega más tarde, pues te pones a hablar con él. ¿Me puedes bajar por lo menos los postres del vanilla? No, Pero quítale la llave. o sea, ya la tengo yo. Ah, No, 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 no. Tiene que confiar en mí. tranquilo, sí, no creo que los centinelas te dejen salir, porque si te dejan salir, va a ser peor. Pues te lo hago por ti. Realmente tú harías lo mismo por mí. ¿Por qué no puede ser una novia normal? ¿Qué prefieres que sea la típica que diga, ah, está en peligro, no pasa nada? Y ya está. No, pero tampoco seas un guardia de seguridad. Hemos visto una amenaza. Estás en código rojo, literal, estás en código rojo. Entenderás, no, no. Primero que saber quién es esa persona que ha hablado por la radio y segundo la chica que han secuestrado y ha salido. Pues sí, en la radio lo ha dicho, que era Tom. Eso, bueno. Pues intentaré localizar a Tom. Me tengo que quedar aquí hasta que localices a Tom. Madre mía. Ah, sí. Recto. Y tener respuestas. Madre mía. Parece que está todo bien. Bueno, vamos a dejar que descanse. Pero... Oh. Comidita. Buah, que la gaso yo. Vale, sube antes de que escapes algo. A ver, ahora dudo mucho que escape. Oh, no. Ay, que eso está cerrado. Venga, lentorro. ¿Qué es? No, decía hacha yo. Ah.
Ni de coña me quedo en el búnker. Ni de coña. Ay. No. No he hablado con el panadero. Sí, 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 sí. Me voy a ir a dormir en breve. Agnar, ¿estás por radio? Agnar. Ay, Dios, que están aquí todavía. Ay, 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 ay. Pero agáchate, perra, agáchate. Ah, creo que se han ido ya, ¿no? Creo que sí. ¿O no?
Vale, ahora sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Desgraciado. Vaya, venga, más gente. Corre, Forrest, corre. No. ¡Ay! Pero... Gracias. No, desgraciado. Vaya, me ha pillado. ¿En serio me ha hecho pinchar mi propia moto? Tú las pinchas porque has querido. ¿Eh? ¿Tú quién eres? ¿En serio? No. Que Sara está amenazada. Que no sé por qué he salido. ¿Pero tú quién eres? ¿Cómo que soy? ¿Por qué no paro de ver pelirrojas? ¿Qué pasa aquí, tío? A ver, tú confías en esta pelirrojilla. Che, quieta ahí, quieta. Che, dame los mandos. ¡Bájate! ¡Bájate! Dame los mandos. No, dame los mandos. Che, dame los mandos. Que nos vamos a la mierda. Que nos vamos a la verga. ¡Ay! Que nos vamos a la verga. El tirón que me ha dado. Eso, zombie, ataca, ataca. Estoy muy decepcionada de ti, ¿eh? Oye, no es mi culpa que nos hayáis cerrado una puerta. Os Ajá. estaba poniendo a prueba. Se estaban sellando, porfa. Entra al coche, anda, porfa. Te lo pido, por favor, entra al coche. Vamos a la Métela casa con una dentro, anda. ropa. Pero sube. Pues esto soy Luna. Deja que me vaya, deja que me va. Te gusta liarla, ¿eh? Deja que me va. El cambio de look, el pelo, la capa. Después. Pues. Sube aquí arriba. Que te he hecho caso, Estaba viniendo a casa, madre mía. Venga, anda, vete a la habitación, anda. Vale, Snake, te explico. Ha habido antes una alerta por la radio en la cual Sara está en peligro, ¿vale? En peligro. Y está inconsciente, pues quiere salir, ponerse a hacer lo que le da la gana, ¿vale? Pero peligro, Y ponerse... ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Pues no lo sé, pero tenemos a Odín, tenemos mucha gente que le quiere hacer daño y bueno, Sí, bueno, creo se que van sumando.
Yo creo Odín, que está más seguro Angel of aquí. Death. Al parecer Tom lo han secuestrado también. Por lo ¿A que a Tom lo han que... ¿Dónde te secuestrado? has dejado la camiseta? Sí. Por Por allí. lo que creo que... Es que se veía mucho loco. Creo que lo mejor es que se quede aquí hasta que averigüemos algo. Al menos que no salga sola, que salga con alguien que la pueda proteger. Pues yo me pegué ayer y hoy todo el día ahí haciendo fuerza con el brazo. Ya no tengo ¿Qué tal mejor. tiene los bracitos? Esto está ya ready. Ole, ya puedo Por utilizar los cierto, dos brazos. Nate, Madre ya mía. sabe, ya sabe la verdad de todo. Lo siento, Nate. Hoy hemos conocido a un ruso que no puede usar su mano. La verdad de que... De todo, de su De la madre. madre. Ah, que tú Yo también no lo sabía sabías. nada. Ya. Yo no sabía nada. Qué Dios. traidor, qué traidor. O sea, vosotros Qué sois unos barbaridad. mentirosos, pero la que se tiene que quedar aquí soy yo. Qué fuerte. Oye. Ya, pero la que está en Qué- peligro eres tú. Bueno, y te recomiendo que ¿Y te cómo ha cambies un surgido? poquito tu atuendo, tal, más que nada para, bueno. Esta señorita se lo cambió, se había puesto eso, pero bueno. Pero no Luna, hay manera de hacer que deje rojo, oye. Luna, ¿eres consciente de que si me encierras aquí y entran, no puedo salir, verdad? Y eres consciente de que si está todo cerrado, que eso está todo sellado, y aquí las centinelas no van a dejar pasar a nadie, Ujú. salvo que sea, no te va a pasar nada. ¿Y si tiran granadas? Bueno, Molotov. pues aquí en todos lados. Al menos aquí te voy a encontrar tu cuerpo. Bueno, ¿Te otra secuestran y vez. te mandan para otro lado o no? Pero, a ver, pero, ¿qué me he perdido exactamente? Nada, eso, que hablaron por las radios de que Sara está en peligro. A ver, Simplemente resumen. eso. Tenemos a Odín, Ya. tenemos tal. Por cierto, Vale. le conté también el tema de cuando fuimos los tres a ese sitio y nos empezaron a disparar para no ocultarle nada. Y a total, ¿para qué? Bueno, que le ha contado todo a ella, que por la radio un aviso de que está amenazada y bueno, y eso. Exacto. Vamos, que vienen a por ella, básicamente. Pero, ¿y cómo Otra llegó al punto de contárselo todo? Hablé con Hannah y le expliqué el motivo, le expliqué que me superaba y bueno. ¿A qué ha hablado con su y- madre? Sí. Bueno, pues nada. ¡Sorpresa! Sorpresa, sigue vivo. Es que sonaba así totalmente. ¡Sorpresa! A ver, pero tampoco te pongas así, joder. A ver, tú ¿sabes? piensa una cosa. Yo solamente obedecía Pero ¿por qué? órdenes. ¿Qué? Yo solamente obedecía órdenes, ¿eh? Yo iba a decir, ¿cómo no es negro en el ajo? ¿Órdenes de quién? Joder. De una peli azul. Sí, de mí. No, esta es pelirroja, esta no es. Ya. Menos panadero, lo sabían todos porque lo he dicho porque necesité ayuda. El de panadero esta vez se libró. Qué fuerte. Que no me fío del 100%, lo siento. Vaya. Pero sí del negro, vaya. Hombre, es que del negro siempre te tienes que fiar. Bueno, ¿O no? me cae bien, pero no sé. ¿O no? tengo mucho... Mira tu Power Ranger negro. Yo ya he aprendido que no te puedes fiar de los peliblancos ni de los negros. Mira, ¿ves? Yo a Sara no le he dicho nada, ¿has visto? De mí te lo hace. Bueno, que la cosa es esa, que te quedas aquí y ya está. Y si viene Los Nate, peliblancos. que tal, puedes ir con él. Pero Los peliblancos de son vuelta muy buena aquí, gente. con muchísimo cuidado y nada de investigar, ¿vale? Investigar caca. No puedo salir aunque sea a cazar. ¿No? Necesitas comida, tienes ahí, creo. Tienes bastante. Puedes entretenerte hasta limpiar la casa si quieres. Sí, por cierto, te tengo que traer A dar de pollitos que comer he los ido- gatitos, a lo que sea. fui a por mucho pollito. Yo aquí me aburro. Sé lo que hay. Bueno, Sara. siempre puedes jugar a la petanca. Se trata de mantenerte vida. Nate, no te de estaba dando distraerte. un tiro en otro brazo. Pero más tiros, de verdad. Si no le queda brazo. No vale con 2 tiros de francotirador. No vale. Pues me parece que no. Anda, pues. No. Pues- no. Base. Si quieres venir,
Escúchame, si hace eso, se perdería una descendencia muy bonita. Casi, no me decide. De mentiroso. Acabamos de seguir No, perdona. Yo no te mentí en ningún momento. Tampoco me has contado la verdad. Está custodiada por las centinelas, así que Tampoco no me has creo preguntado. que no puede entrar ni salir nadie que no sea tal. Es tu Que no deber sea informar a la sacerdote. comandante de todo. Eso va a suponer degradación, ¿eh? Madre mía. Ahora ¿Me va a pagar más, Sara? ¿O me va a pagar menos? Menos. No me paga, da igual. Soy No, si no paga, no paga. Pues no, ya está. sí, a la que le va a caer el castigo es a Sara que digamos que ha desobedecido una orden que le he dado. Vaya. Y ha sido peor de lo que puede hacer Nick. Técnicamente no la he desobedecido. Sí, porque ha salido del recinto, sí que sí, la has desobedecido. No me has hecho ni caso. Ahora da igual, tú imagínate que sales y te matan ahí, ¿eh? Imagínatelo. Pues un problema menos en tu Estoy vida. pulsando una moto. Ah, míralo. Ahora que alguien hable a ver si es panadero que está por aquí con una moto. Panadero, ¿estás con una moto cerca del refugio? O sea, de la base. Cago en Dios. Sara, entra. ¿Ves? Ya te lo he dicho. Ya te lo he dicho. Ni caso. Joder, yo sin armas. Anda, coge una de las Mari. ¿Puedo salir a jugar ya, mamá? Sí, hasta el lunes me traicionó. Pero... La puerta por la que salí antes no la han cerrado. Ay. A mí, ¿puedo Vamos con los salir a vehículos jugar? y nos acercamos a ver quién es. Nada, ya me acerco yo y mira a ver quién es. No pasa nada. Vayas, porfa. no ¿Cómo que ya vayas. te acercas tú?
Ay, eso me pasa, el karma. Me voy a acercar con la moto, ¿vale? Mira la zona. No veo a nadie. Ay, que me queda atascada. ¿Tú estás por aquí donde las obras con una moto, Nate? No, yo estoy en la moto. Vale, una moto por las obras. En camino. A ver, se ha escapado. Si es que no cerráis la puerta. Mira, Sara, lo que quieras ya, de verdad. Escapar, escapa. ¿Quieres que ponerte en riesgo? Ponte. Yo paso ya. ¿Quieres que te lleve al refugio? No. ¿Ya? Dime, ¿Al refugio? estoy viendo a ver si cazo la moto. Déjala. Y vais Sara, tranquila, vais Sara a cazarla y ya está. Pero me has ido detrás del coche. Gracias. ¿Tienes visualización de la moto? No, Baja del coche. Baja del coche. la verdad es que no, ya no la veo por la zona. Sara eres. ¿Qué? ¿Te puedes relajar, por favor? Era una moto negra. Creo que sí. Es un poquito en mi pellejo, ¿sabes? Bueno, estoy yendo para base. Sube. Estoy Yendo. Acabo de ver vale. una persona. A pie. ¿Dónde? Las obras, chicos. ¿Hay alguien? ¿Estáis vosotros en las obras? En las obras soy yo, sí, soy yo. Vale. Hay uno en moto y otro de pie. Soy yo. Me voy a casa. Ahora, lo que quieras. ¿Quieres enfrentarte? Enfréntate. Por eso he dicho que estaba en la moto por las obras, estaba yo por ahí. Paso. Pero que no te enfades. No me voy a enfadar, de verdad. Es que yo no entiendo por qué todos no entienden Cuando el veáis peligro algo que hay. raro, decís siempre dónde Creo que lo soy veis. la única. Para que Igual así soy no- demasiado protectora contigo y Por eso lo he me dicho estoy por las obras, pasando. pero no sabía exactamente. Al final igual alguien que viene a matarnos igual me acaba matando a mí No, se lo antes que a decía ti. por Luna. Todo más. Pones constantemente en peligro. Ahora quiero estar solo. Voy al refugio.
Yo no tengo vehículo, así que te tendré que ir también. ¿Te vienes? No. Pero no te enfades, de verdad, ya voy a estar quieta. A lo que quieras. Estoy viendo una moto en la montaña. Hay un vehículo en la montaña, ¿eh? Está bien. Si no, yo no te quedas aquí. Vale, necesito vehículo. Estoy atrás. No me voy. Vale. Un vehículo. Sara está en base, ¿eh? Es una BF 400 negra. Vale, ojo los centinelas vehículos y que cubran la sala. Se ha cabreado, se ha cabreado. ¿De verdad pensáis que vais a proteger así a la pequeña Sara? De verdad, me Solo tienes hasta sois los unos putos ilusos. cojones. Unos ilusos. Joder. Pobrecita. Lo han castigado. Le he perdido visual. Me he caído. Me he chocado con una piedra o no sé con qué cojones me he chocado. Me he caído. Pero estoy bien. Ah, bueno. Es una BF 400 negra, así como la mía. Con mascarado, no sé quién es. ¿Quién es? Odín. Acaba de explotar el tanque de base. Nate. ¿Puedes volver tú, Nate, a comprobarlo? ¿Tanque de gasolina dónde? ¿En la base habéis dicho? ¿O dónde? Afirmativo. Sí, corre. Sí, corre a base. ¿Me dais permiso para disparar a todo el que esté cerca de la base? Te doy permiso. Apártese. Sí, claro. No estamos en alerta. Todo el que se hace. Estoy dentro de la base. Ha explotado el tanque, sí.
que está todo bien de momento. Buscándome a base. Hola, Ten chicos. cuidado, panadero. Chicos, Dime. ¿Qué pasa? soy Ragnar. Escucha, ¿habéis tenido algún contacto radio por radio? Sí. Nos han metido en la 55 a Eric y a mí. ¿Cómo? Nos ha dicho algo de que el fuego purificará a Sara o algo así. Explosiones en base, cuidado. Joder, están disparando en la base. Creo que desde aquí no puedo... Pues no paran de tirar granadas o bombas, no sé qué coño están tirando en la base. Mejor aquí, ¿no? Mejor. Ya no duermo. Yo quiero salir, pero no me deja. Pues os voy a dejar el stream aquí. Posición de Molotov. Dentro de casa. Vale. Alejo, muchacho. Llevo. Esa explosión no se oyó. ¿Es seguro salir, panadero? ¿Al patio? Por el momento sí. No se mete en la radio, ¿verdad? No. Vale. Que lo que... Ya no me acuerdo ni lo que dije. Lo he dicho hace un rato y ya ni me acuerdo. Patata.
Pues quédate por aquí, no creo que sea peligroso. Bueno, sí es peligroso, pero tienes tiempo a meterte. Y Ya. No hay más disparos ni bombas de ahora te mismo. caga adentro y después quién limpia toda esa madre. La limpio yo, si voy a tener tiempo de sobra. A ver. Metí a los gatitos y a la vaca dentro de casa. Recibido. Oye, las tumbas que hay al lado del refugio estaban aquí. Lo de la base. No me suena de haber visto esas tumbas. Pues nada, chicos. ¿Es lo que acabas de pasar a entrar y salir? Nos vemos Sí, sí, mañana, sí. varios guapetones. Un besote. Muchachos, ¿todo bien? Me avisaron que están en peligro. Explosiones, rodeados, pero